Hogwarts, no me llames fabricante de varitas 2942. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 29. Fluffy y los hermanos Weasley se separaron, y la fiesta de Halloween estaba a punto de comenzar. En ese momento, la mayoría de los profesores y estudiantes estaban en el auditorio, y no se veía a nadie afuera. Shilun se giró y caminó hacia las escaleras, pero al pasar la entrada del aula subterránea, oyó vagamente un sonido sordo y un leve hedor. Obviamente, el troll había sido liberado, y tenía que darse prisa. Sin dudarlo, Shilun aceleró el paso y subió corriendo las escaleras. Sus movimientos eran muy rápidos, y las escaleras también cooperaban bien, así que llegó al tercer piso casi sin esfuerzo. ¡Ah! Maldita sea, ¿eres tú, gato estúpido otra vez? Sal de aquí, sal de aquí. Al mismo tiempo, se oyeron repentinamente estallidos de silbidos y los rugidos furiosos de Filch desde arriba. El sonido se fue haciendo cada vez más bajo, y pronto desapareció al final del pasillo. Shilun aprovechó la oportunidad y llegó rápidamente al cuarto piso. Esta vez, no encontró ningún obstáculo y llegó fácilmente a la puerta cerrada. Sacó su varita y golpeó la cerradura. ¡Alao! Ninguna respuesta. Bueno, esta también era la escena que Shilun había anticipado. ¿Cómo podía abrirse tan fácilmente una puerta que podía convertir a la profesora McGonagall en animaga? Shilun guardó su varita con decisión y sacó un objeto verde con forma de rama de otro bolsillo. ¿Boutrucle? Le preguntó Hagrid. Como fabricante de varitas, Shilun aprendió a lidiar con estos pequeños desde muy joven. Tras pagar el precio de 2 lombrices, el Boutrucle también entró por la cerradura. Con un clic, la puerta se abrió y Shilun respiró aliviado. Por suerte, Dumbledore probablemente no esperaba que alguien entrara allí, y solo lanzó un hechizo antidesbloqueo. Si hubiera sido más cauteloso, esta vez habría regresado con las manos vacías. Shilun abrió la puerta rápidamente. Aunque se había preparado mentalmente con antelación, cuando Shilun vio al perro de 3 cabezas tras la puerta, de 3 metros de altura y con aspecto de elefante adulto, aún le temblaban las rodillas. 3 pares de ojos feroces se giraron al instante, y 3 bocas babeantes se abrieron al mismo tiempo. La saliva goteaba de los dientes amarillentos del perro como una cuerda pegajosa. Parecía que el perro de 3 cabezas se había asustado por la repentina intrusión de Siren. No se abalanzó sobre él al principio, pero al instante siguiente, sus 3 cabezas emitieron un rugido ensordecedor. Sin dudarlo, Siren sacó de inmediato las cosas que les había comprado a los hermanos Weasley y abrió con fuerza la bolsa de papel marrón exterior, revelando un juguete toscamente elaborado en su interior. Era, en efecto, un juguete. Varó tocando el arpa, algo así como una caja de música Muggle. Aunque no es tan famoso como los cuentos de Beedle el Bardo, también es uno de los recuerdos de infancia de los niños magos. Sin la funda de la bolsa, Varó tocó el arpa alegremente. En cuanto se oyó el nítido sonido, los ladridos cesaron. Los ojos del perro de 3 cabezas comenzaron a cerrarse, balanceándose un par de veces, y luego cayó al suelo con un golpe seco y se durmió. Al ver al perro tumbado como una colina, Shilun se calmó y se armó de valor para seguir adelante. Al acercarse, aún podía sentir el aliento caliente que exhalaba, maloliente y un poco asqueroso. Shilun contuvo la respiración, rodeó al perro, le agarró la cola y tiró con fuerza. El perro se estremeció de repente, y a Shilun se le subió el corazón a la garganta. Por suerte, no se despertó. Shilun le dio unas palmaditas en el pecho y, con valentía, recogió algunos lugares más. La parte trasera de la cintura, las patas delanteras y la cabeza, donde Shilun le arrancó el pelo más largo. El perro de 3 cabezas no despertaba, y poco a poco, Shilun se volvió más audaz y metió la mano en la boca abierta del perro, sosteniendo un diente de casi 7 centímetros. Era imposible arrancarlo. Shilun tenía otras opciones, pero solo una, y debía estar preparado con antelación. Primero, abrir la puerta para crear las condiciones para escapar, y luego retirar los juguetes para limpiar las pruebas de su presencia. Tras hacer todo esto, Shilun sacó una varita de su bolsillo. Estaba a medio terminar, con solo una pequeña abertura sin cerrar. Perdóname, Luey, te lo compensaré más tarde. Shilun se disculpó en silencio, se metió la varita entre los dientes y terminó de unirla. 1, 2, 3. ¡Bum! La varita explotó, seguida del doloroso aullido del perro de 3 cabezas.
Aunque el perro tenía la piel y la carne gruesas, no pudo soportar la explosión cerca de la cara, y mucho menos en su hocico sin protección. Varios dientes volaron en el acto. Shilun la agarró rápidamente y, al mismo tiempo, impulsó sus pies, salió corriendo por la puerta sin mirar atrás antes de que el gran perro lo persiguiera, se dio la vuelta y cerró la puerta de golpe. Al escuchar el rugido en el interior y el calor residual en la nuca, Shilun se sintió afortunado, se apoyó en la puerta y jadeó. Madera de cerezo, nervios de sombrero rojo, qué combinación tan atractiva. Aunque el proceso fue emocionante, al ver la cosecha, todo valió la pena. Shilun abrió las manos, sosteniendo un colmillo tan grande como su palma en cada una. La inesperada ganancia se debió principalmente a que la explosión fue mucho más fuerte de lo que Shilun esperaba, por lo que ambos colmillos salieron volando. Con razón el aullido de Fluffy era tan horrible. Shilun se sintió un poco culpable. Iría a la cocina de la escuela cuando tuviera tiempo para conseguir algo de carne para compensar. No sabía si la alimentarían mientras vigilaba la puerta. Pero eso era todo para el futuro. Ahora el ruido se había extendido, y tenía que irse de allí lo antes posible antes de que llegaran los profesores. Entonces Shilun levantó la cabeza, siendo honesto, quiso maldecir. Al otro lado del pasillo, un troll de unos 3,5 metros estaba de pie, acompañado de un fuerte hedor. Estaba demasiado nervioso en ese momento, y su atención estaba toda puesta en el otro lado de la puerta, así que no percibió el olor en absoluto. ¿Pero por qué estaría el troll allí? Ah, sí, en el plan de Kirreya, el objetivo del troll era el cuarto piso desde el principio. Sin Harry y Ron bloqueándolo, naturalmente caminó hasta allí. Tras adivinar la razón, Shilun quiso maldecir aún más, y lo peor fue que los feos ojitos del troll también lo vieron en ese momento. Sin dudarlo, el troll caminó instintivamente hacia ese lado, levantando el palo de madera en la mano. Había un troll delante, y la habitación donde estaba encerrado el perro de 3 cabezas detrás. Shilun se quedó atrapado en el medio, viendo al troll correr cada vez más rápido. Luchando con todas sus fuerzas, definitivamente no era posible. Y mucho menos si podría ganar, el impacto de un coloso de 3,5 metros corriendo a toda velocidad era algo que no podía soportar. No había tiempo para pensar. Shilun apretó los dientes, cerró de golpe la cerradura y gritó con fuerza. ¡Ábrela! Por suerte, el Boutrucle seguía dentro. También vio al troll correr hacia él, pero se asustó muchísimo. Tras el recordatorio de Shilun, el Boutrucle, tras despertarse, también despertó su instinto de supervivencia y abrió la cerradura más rápido que antes. Shilun abrió la puerta con fuerza, se quitó el sombrero puntiagudo que colgaba de su túnica con la otra mano y agitó su varita. Wingardium Leviosa. El sombrero voló sobre la cabeza del troll, cubriéndole apenas los ojos. El troll, con la visión bloqueada, entró en pánico e instintivamente quiso detenerse, pero un troll de 3,6 metros de altura no podía detenerse fácilmente. En lugar de detenerse, tropezó, y su enorme y torpe cuerpo cayó repentinamente hacia adelante, golpeándose de frente contra la puerta abierta. Para ser honesto, Shilun estaba en realidad un poco confundido. Se quedó allí parado por un segundo antes de reaccionar. Su plan original era abrir la puerta primero para desviar el odio y luego aprovechar el caos para encontrar una oportunidad de escapar. Después de todo, el perro de 3 cabezas y el troll son tipos grandes, y él es pequeño, por lo que hay una alta posibilidad de que lo ignoren. Pero no esperaba que el troll cooperara también y simplemente entró corriendo. Ahora parece que no hay necesidad de aprovecharse del caos. Al escuchar los rugidos ensordecedores y rugidos que venían de detrás de la puerta, así como los pasos caóticos escaleras abajo, Shilun agarró el Boutrucle que salió arrastrándose por la cerradura de la puerta y salió corriendo. Un momento después, alguien llegó. Snape fue el primero en correr y corrió todo el camino hacia la puerta cerrada, seguido por la profesora McGonagall y Quirrell al final. La puerta se abrió con fuerza y, al segundo siguiente, el olor a sangre mezclado con hedor lo golpeó en la cara. Sobre todo al ver la escena tras la puerta, incluso Snape, que llevaba años lidiando con un montón de bazos de rata y jugo de sanguijuela, palideció al instante y sintió un nudo en el estómago. Quirrell echó un vistazo y vomitó por todo el suelo, vomitando y vomitando, sin parar. La profesora McGonagall estaba bien. Había visto escenas peores antes, y esta no era nada comparada con aquella. Aunque le temblaban las manos, pronto se calmó. La profesora McGonagall apretó los labios con fuerza y levantó su varita. Una docena de gruesas cadenas rodearon con fuerza al perro de 3 cabezas y lo colgaron. «Severus», gritó la profesora McGonagall.
Snape asintió y sacó la mitad del troll. Uf. Vomitó Quirrell aún más exageradamente, con lágrimas y mocos por toda la cara. La profesora McGonagall tenía una expresión de asco no disimulada. Todos eran profesores, así que no habría problema si no ayudaba, pero ¿por qué complicaba las cosas? Quería decir algo, pero en ese momento, una figura tranquilizadora apareció al final del pasillo. Dumbledore, dijo rápidamente la profesora McGonagall, aquí. Sí, Minerva, lo vi todo, dijo Dumbledore con calma, y miró hacia el otro lado. Potter, Weasley y Granger, ¿podrían enviar al profesor Quirrell al hospital de la escuela, por favor? Sí, señor. En un rincón, Harry, Hermione y Ron salieron cabizbajos. Creían estar bien escondidos, pero no esperaban que los descubrieran tan rápido. A mitad de camino, Harry no pudo evitar sentir curiosidad y miró disimuladamente el pasillo. Pero no vio nada. No recuerdo cuándo, el centro del pasillo quedó cubierto por una nube de humo blanco. No pudo ver nada, solo oyó la voz enfadada de la profesora McGonagall. No vuelvas al dormitorio y andes vagando por el castillo sabiendo que es peligroso. ¿Qué clase de trucos estás haciendo? Gryffindor te quitará 5 puntos a cada uno. Frente a la furiosa profesora McGonagall, Harry no pudo evitar encogerse de hombros, y Ron y Hermione ni siquiera se atrevieron a decir palabra. Mirando al silencioso Dumbledore, Harry sintió la necesidad de explicar. Director, no estamos jugando ninguna mala pasada, estamos aquí para encontrar a Cirón. Señor Ollivander. La expresión de Dumbledore permaneció inalterada. Entonces, Gryffindor tendrá que quitarte otros 5 puntos. No es así, explicó Harry rápidamente. Dijo que volvió a buscar algo, así que no pudo asistir al banquete de inmediato, y que no sabía nada del troll, así que queríamos recordárselo. Ya veo. Dumbledore asintió. Entonces ¿por qué no le contaste esto al profesor? Si no recuerdo mal, el profesor Flitwick y la profesora Sprout han estado con los estudiantes todo el tiempo. Lo olvidamos. La voz de Harry carecía de confianza. ¿Entonces puedes ayudar a llevar al profesor Quirrell al hospital escolar ahora? Parece que está a punto de vomitar y desmayarse. Esta vez Harry no dijo nada. Corrió con Ron y se llevó a Quirrell a rastras. La acción fue un poco brusca, pero nadie se lo recordó, y Dumbledore fingió no verlo. ¿Cómo podrían 3 estudiantes de primer año mover a un mago adulto? Era razonable llevarlo a rastras. Después de que los 3 y Quirrell desaparecieran, Dumbledore se acercó y observó la escena con atención. 5 minutos después, Hagrid también llegó. Oh, Fluffy, mirando al perro de 3 cabezas encadenado con sangre goteando de su hocico, Hagrid se agarró el pecho y lloró de dolor. No seas así, Minerva, todavía es un niño, ¿sabes? El niño que mencionaste acaba de matar a un troll, dijo la profesora McGonagall sin expresión, y luego señaló el cuerpo del troll en el suelo. Era un troll, y estaba roído como una chuleta de cerdo frita. ¿Es apropiado? Hagrid lanzó un grito extraño, como el de un pato salvaje con el cuello pellizcado. Es realmente aterrador. Snape dijo fríamente a un lado. Desde que oímos el sonido hasta que corrimos, pasaron como máximo 2 minutos, y fue capaz de partir a un troll adulto por la mitad en tan poco tiempo. Dumbledore, este tipo de monstruo no puede quedarse en el colegio. No, Hagrid tartamudeó y se defendió. Fluvia suele ser muy obediente, debe ser el troll el que lo molestó. ¿Entonces quieres decir que un troll cuyo cerebro no es ni del tamaño de una nuez tomaría la iniciativa de provocar a un perro de 3 cabezas? Preguntó Snape en un tono largo. Hagrid entró en pánico aún más, dudando e incapaz de hablar. Miró a Dumbledore con ojos suplicantes. Creo lo que dijo Hagrid. Dumbledore, no te preocupes, Severus, dijo Dumbledore, señalando la cabeza más a la izquierda del perro de 3 cabezas. Mira. Snape inconscientemente miró hacia allí y luego frunció el ceño ligeramente. La boca estaba herida. La sangre y la carne estaban borrosas, y le faltaban 2 dientes. ¿Esto es una paliza de un troll? Su voz estaba llena de confusión. ¿Bromas? El perro de 3 cabezas puede incluso comerse a un dragón de fuego que no vuela en el suelo. ¿Qué tan feroz debe ser el troll para golpearlo así? Debe ser un gigante. Dada la situación actual, parece que solo hay una explicación. Dumbledore se puso de pie. El troll irrumpió accidentalmente en Hogwarts, llegó al 4º piso, abrió la puerta e hirió al perro de 3 cabezas con un palo. Finalmente, el perro de 3 cabezas enfadado lo partió en 2. El tono de Dumbledore era tranquilo, pero la gente a su lado era diferente.
Este proceso, solo escucharlo desde un lado es ridículo, demasiado ridículo. Pero esto plantea nuevas preguntas. Dumbledore continuó. ¿Cómo entró? Acabo de ver que la puerta estaba intacta y no había señales de daños violentos. ¿Abrió el troll la puerta con llave? Quizás podamos preguntarle al profesor de defensa contra las artes oscuras, dijo Snape de repente. Fue el primero en descubrir al troll en el aula subterránea. Quirinus sigue en el hospital de la escuela, Severus. Estaba asustado, dijo Dumbledore. Jeje, Snape se burló. Si es necesario, puedo prepararle una poción para calmar su espíritu. Dejando a un lado la cálida y amistosa ayuda mutua entre colegas, Dumbledore no soportó la mirada lastimera de Hagrid y tomó la iniciativa de poner al irritable perro de 3 cabezas en un sueño profundo. Después de todo, este incidente no era culpa del perro de 3 cabezas, y no había necesidad de mantenerlo colgado. Tras recibir la señal de Dumbledore, la profesora McGonagall también bajó al perro de 3 cabezas. Gracias, Hagrid se secó las lágrimas y se adelantó para arrancar las cadenas. Durante este proceso, Dumbledore notó de repente que había algunos trapos enganchados en los dientes en medio de la boca del perro de 3 cabezas. ¿Qué es eso? Preguntó Dumbledore. Con su recordatorio, Hagrid también lo notó, se quitó los trapos y los miró una y otra vez. ¿La ropa del troll? Los troles no usan ropa. Oh, lo siento, profesor Snape. Dijo Hagrid, y le llevó los fragmentos a Dumbledore. Dumbledore levantó la mano y señaló con suavidad. Restaurados como nuevos. Obviamente, había más de un trozo de trapo. Bajo el efecto del hechizo, otros trozos volaron de todas partes y se adhirieron activamente al trozo más grande. Pronto, un sombrero puntiagudo apareció ante todos. ¿Es este el sombrero de la túnica escolar? La profesora McGonagall se quedó atónita al principio, como si hubiera pensado en algo, y luego negó con la cabeza. Es imposible. Vinimos aquí en cuanto oímos el ruido. Si algún estudiante se iba, sin duda lo vería. Después de eso, miró al profesor Flitwick, que acababa de llegar. El profesor Flitwick comprendió de inmediato y dijo, tampoco hay nadie arriba. Lo he estado vigilando. ¿Dónde está el señor Ollivander? Preguntó Dumbledore de repente. He oído que no ha estado en la fiesta. ¿Cialón Ollivander? El profesor Flitwick se quedó atónito al principio, pero asintió tras pensar un momento. Él también estaba allí y ayudaba a mantener el orden. Lo recuerdo con mucha claridad. ¿Dónde está? En el segundo piso, cerca de la biblioteca, dijo el profesor Flitwick. Ajá, parece que Potter mintió. Snape dijo fríamente. Igual que su padre, arrogante y lleno de mentiras. Severus. Dumbledore lo interrumpió. Snape no parecía muy contento, pero mantuvo la boca cerrada. ¿Quiere revisar los sombreros de los estudiantes? La profesora McGonagall habló a tiempo y cambió de tema. No hace falta. Dumbledore negó con la cabeza. Debería haberlo traído accidentalmente el troll, no importa. De hecho, este tipo de sombrero puntiagudo y sencillo es, en cierto modo, un estándar en los uniformes y túnicas escolares. Es demasiado común en Hogwarts, y es imposible que quien lo haya perdido no haga nada, así que no tiene sentido revisarlo. Claro, déjeme ir al hospital escolar. Snape dio un paso al frente. Prepararé una poción especial para el profesor Quirrell. Quizá podamos obtener la respuesta correcta. De todos los presentes, solo Snape estaba decidido a hacerlo. Solo quería encargarse de Quirrell. En cuanto a si la poción especial que mencionó contendría algo más, la respuesta fue negativa. Pero Dumbledore no estuvo de acuerdo. Tras permanecer un rato en el lugar y asegurarse de que no se perdieran más pistas, todos se fueron uno tras otro, dejando solo a Hagrid para cuidar del perro de 3 cabezas, Fluffy, herido. De regreso, Snape repitió. Dumbledore, sigo pensando que no está bien. Es demasiado peligroso dejar que el perro de 3 cabezas se quede en el castillo. Ya ves que solo le quedan 2 cabezas y puede matar a un troll adulto en cuestión de minutos. ¿Y si un día tiene hambre y entra en el castillo sin importarle nada? No te preocupes, el perro de 3 cabezas no puede forzar la puerta, dijo Dumbledore, y los elfos domésticos de la cocina se encargarán de ello. Pero. Te prometo que no pasa nada. Snape quiso decir algo, pero ahora solo pudo callarse y dijo. Vigilaré a Quirrell. Debe ser él quien está causando problemas esta vez. Gracias por tu ayuda. Los dos se separaron en las escaleras. Al mismo tiempo, en la sala común de Gryffindor, en el 8º piso. ¿Cuándo volviste?
Harry, que acababa de regresar, miró a Cyrón sentado en el sillón y se quedó completamente atónito. Volví con todos. Cyrón dijo. Estaba a punto de preguntar a dónde fuiste, pero nadie dijo haberte visto. Fuimos a buscarte y queríamos decirte que había un troll en el colegio. Harry dijo. ¿Ustedes? Cyrón lo miró, luego a Ron y Hermione a su lado. ¿Cuándo se volvió tan buena su relación? ¿Quién tiene una buena relación con ella? Ron inmediatamente se distanció de la relación. Si ella no hubiera tomado la iniciativa de suplicar por Harry, no habríamos estado con ella. Acabo de decir la verdad. Hermione lo fulminó con la mirada. ¿Crees que quiero estar contigo? Cyrón los miró sorprendido. Más tarde, supo la verdad por Harry. Antes de la fiesta de Halloween, Hermione tomó la iniciativa de buscar a la profesora McGonagall y le explicó el proceso completo de la clase de vuelo, intentando demostrar que Malfoy había sido quien había violado las normas del colegio. Harry se vio obligado a intervenir para proteger las pertenencias de sus compañeros. Quizás era cierto, o quizás una simple exageración. En fin, después de que Hermione saliera del despacho de la profesora McGonagall, la detención de Harry fue cancelada. En la fiesta de Halloween, Quirrell entró corriendo para contarles a todos sobre el troll. Los tres decidieron buscar a Ciarán, que seguía fuera, y actuaron juntos. Siendo sinceros, Ciarán estaba un poco conmovido. Aunque no se descarta que el espíritu de Gryffindor esté presente, están en serios problemas. Y lo que es más importante, prefieren arriesgarse a enfrentarse al troll antes que revelar su paradero a la profesora. Es un buen amigo. Ciarán se sintió un poco aliviado. No te preocupes. Harry se palmeó el pecho. La profesora McGonagall solo nos descontó los puntos, no los tuyos. Un momento, la sonrisa de Ciarán se congeló. No me descontaron los puntos, ¿significa que la profesora McGonagall sabía que no estaba en la fiesta? Sí. Ron asintió con naturalidad. Pero ya te explicamos que no tuviste tiempo de asistir, que no sabías lo del troll y que no te marchaste a medias. Entonces, te lo agradezco de verdad, dijo Ciarán sin expresión alguna. Bueno, es demasiado pronto para sentirse aliviado. Shilun se sentía impotente. No sabía cómo describir su estado de ánimo. 10 minutos antes, Shilun había usado el mapa que le habían dado Fred y George para entrar en el pasadizo secreto antes de que llegaran Snape y la profesora McGonagall, había tomado un atajo al segundo piso, se había mezclado con el grupo de estudiantes y había conseguido atraer la atención del profesor Flitwick. Todo salió bien, y pensé que esta vez podría salir airoso, pero no esperaba, Shilun suspiró. Bueno, no importa. Aunque los profesores lo sepan, ¿qué más da? Él indirectamente resolvió la amenaza del troll para los profesores, y no podemos restarle puntos. En cuanto al perro de 3 cabezas herido, fue el troll quien lo hizo. ¿Qué tiene que ver con él, Shilun? No sé si sea por la experiencia de que le descontaran todos los puntos, pero después de Halloween, el tiempo que Harry, Hermione y Ron pasaban juntos empezó a aumentar rápidamente. Aunque había pequeñas fricciones ocasionales entre Ron y Hermione, lo que significaba que su relación no era inseparable, era casi la misma. Al menos después de Halloween, los tres se sentaban juntos en clase. El trío empezaba a tomar piedra. A Cyrón también le pareció bastante mágico, no sé si fue la guía del destino, pero aunque hubo algunas desviaciones en el proceso, Harry finalmente encontró su cerebro externo. Y lo que sucedió en la habitación del 4º piso ese día, Cyrón pensó que la escuela al menos haría una investigación simbólica, pero no hubo nada. Los profesores parecían estar de acuerdo, y todos guardaron silencio sobre cualquier noticia sobre el perro de 3 cabezas o el troll. Incluso si un estudiante tomaba la iniciativa de preguntar, solo obtenía una respuesta de broma de Peeves. Todo era como si nunca hubiera sucedido. Excepto Quirrell, que pidió permiso y no asistió a clase en varios días. Snape ha estado enseñando en su lugar. Según él, su profesor de defensa contra las artes oscuras se asustó con una broma y necesita descansar. Su tono estaba lleno de desdén y desprecio por Quirrell. Parecía estar de buen humor y, ocasionalmente, hacía alguna broma sobre Quirrell durante la clase. Pero, en consecuencia, Harry no estaba muy contento. La antipatía de Snape por Harry no parecía cambiar con los cambios de asignatura. Incluso parecía estar empeorando. Si defensa contra las artes oscuras necesitaba un asistente experimental, esa persona sin duda sería Harry. Si el contenido del libro de texto no lo requería, Snape crearía las condiciones él mismo. Lo primero que hacía Harry al abrir los ojos cada día era consultar el horario.
Si veía la clase de defensa contra las artes oscuras o pociones, siempre maldecía a Snape durante 5 minutos y luego se quedaba apático todo el día. En cierto sentido, Harry era probablemente el único en la escuela que esperaba que Quirrell se recuperara pronto. Después de todo, aunque Snape tenía a Harry en la mira, su clase era mucho más interesante que la de Quirrell, y a la mayoría le gustaba. La oración de Harry pareció funcionar. En la segunda semana, Quirrell reapareció en el castillo de Hogwarts. Pero su aspecto era aún más extraño, y la manifestación más evidente fue el extraño olor en su cuerpo. Antes olía a ajo, y ahora también a cebolla podrida. Esto es lo que aprendí de una tribu de magos. En una clase de defensa contra las artes oscuras, explicó. Este olor puede dispersar a múltiples animales mágicos. Siren tenía motivos para sospechar que los múltiples animales mágicos que mencionó se referían al perro de 3 cabezas, Fluffy. Harry le contó lo sucedido ese día. Desconocía la situación específica, pero lo de Quirrell estaba claro. En resumen, se asustó y vomitó, desde el 4º piso hasta el hospital escolar. En cierto sentido, poder vomitar durante tanto tiempo también es un don. Pero el propio Quirrell no lo admitió, murmuró unas palabras y lo dejó pasar. Cuando Ron le preguntó con impaciencia qué había pasado ese día, Quirrell se sonrojó y se mostró vago, y luego dijo algo que nadie pudo entender, como cuidado y prevención de animales mágicos e incluso los colegas están protegidos. También habló del clima y de las cebollas en la cocina del colegio, lo que provocó la risa de todos. El aula se llenó de un ambiente alegre. Desafortunadamente, esto no pudo cambiar el hecho de que Defensa contra las Artes Oscuras se había vuelto a aburrir. En este ambiente, Hogwarts también entró en noviembre. El clima era cada vez más frío, y la mayoría de la gente se vistió con gruesas túnicas y capas. Harry estaba muy ocupado estos días porque había comenzado la temporada de Quidditch y los miembros del equipo tenían entrenamientos especiales 3 veces por semana, cada uno de más de 2 horas. Como novato sin saber nada, Harry tiene que entrenar más, saliendo temprano y regresando tarde todos los días. Por suerte, hay pocos cursos en primer grado, y Harry puede terminar sus tareas en los intervalos de preparación para la competencia. Claro, la premisa es que Hermione está dispuesta a ayudarlo. Harry ahora está sumamente agradecido de tener una amiga como Hermione. Ante la tentación de las tareas, abandonó a Ron sin dudarlo y eligió quedarse con Hermione. Esto deprimió a Ron durante mucho tiempo, hasta que un día, Harry puso en secreto la tarea que Hermione le había ayudado a corregir delante de Ron. Después de eso, Ron dejó de esforzarse y simplemente levantó la mano. La personalidad de Hermione es muy irritante, pero si está dispuesta a ayudar con estas tareas tan molestas, se convertirá en la bruja más popular de todo Hogwarts, y nadie más. Shilun no se reunió con el trío ya formado. Recientemente, compró un lote de materiales para varitas a través de la lechuza del colegio y por sus propios medios. Originalmente, quería pedirle ayuda a su abuelo Ollivander, lo cual no solo era conveniente, sino que también le ahorraba mucho dinero, pero la lechuza no lo encontró. La lechuza que había contratado con 3 nueces voló y envió la carta intacta. No encontró a Ollivander. Shiren no se sorprendió demasiado con el resultado. De hecho, dado que Shiren había enviado el sombrero rojo y la varita neural lejos durante la noche, su abuelo parecía tener una anomalía. Por ejemplo, envió un pergamino en blanco 3 veces seguidas. De miércoles a viernes, recibía respuesta cada mañana, pero no había ninguna noticia. No era el tipo de carta escrita con tinta especial, sino un pergamino en blanco. Más tarde, desapareció enseguida. No sé a dónde fue a parar para ser autista. Ni siquiera la lechuza pudo encontrarlo. No había manera. Shiren solo podía comprar cosas a regañadientes con su propio dinero. Por suerte, lo que quería no era caro, y el depósito de Malfoy le ayudó mucho. Por cierto, Malfoy seguía sin ir a verlo, como si lo hubiera olvidado por completo. La espera fue larga. No fue hasta el mediodía de unos días después que Shiren finalmente recibió el paquete que tanto anhelaba. En ese momento, estaba charlando con Hagrid en la entrada del bosque prohibido. Hagrid había recolectado muchas cosas buenas últimamente, incluyendo 5 pelos de cola de unicornio, un puñado de pelos de cola de centauro, un pequeño paquete de plumas de hipogrifo y 3 patas de araña de 60 centímetros. Al ver tantas cosas buenas, Shilun se sintió repentinamente culpable y no pudo evitar reflexionar sobre si se había excedido al usar su varita para soplarle la boca a Fluffy ese día. Entonces, un paquete lo golpeó. Un búho gris dejó caer un paquete de papel marrón y se fue volando sin mirar atrás. La actitud del servicio fue extremadamente mala.
Sin embargo, Shilun simplemente se frotó el hombro golpeado, sin importarle en absoluto. Ya era un gran honor para el grupo de personas del callejón Nocturne entregar las cosas después de recibir el dinero, así que ¿por qué les importaría la actitud del servicio? ¿Qué paquete tan grande? ¿Qué compraste? Preguntó Hagrid con indiferencia. Palo, cállate perro, exclamó Shilunes. ¿Qué? Ah, nada. Shilun hizo un gesto rápido con la mano. Tengo que volver primero, y nos vemos el fin de semana. Tras despedirse apresuradamente de Hagrid, Siren recogió el paquete y regresó con impaciencia. Al pasar por el espacio abierto frente al castillo, vio a Harry y a los demás. Hermione estaba haciendo una llama azul que podía meterse en una botella para mantenerlos calientes. El encantamiento de fuego de campanilla, una llama mágica especial, no te quemará si la tocas, solo te dará una sensación muy cálida. Es uno de los hechizos más utilizados por los magos para mantenerse calientes. Pero el uso común aquí se refiere a magos adultos. Pocas personas pueden aprender este hechizo en primer grado. Si el profesor Flitwick viera el truco de Hermione, probablemente le daría 5 puntos a Gryffindor. Bueno, un profesor lo vio, pero fue una lástima que no fuera el profesor Flitwick, sino Snape, y no ella quien lo vio. ¿Qué tienes en la mano, Potter? Es Quidditch en el mundo mágico. Harry se lo mostró. Confiscátalo. No se permite sacar libros de la biblioteca del castillo. Snape le arrebató el libro. Parecía que hoy debería estar de buen humor, y no le descontaron puntos. Shilun pasó de largo y no quiso involucrarse, pero Snape estaba loco. Para, Ollivander, ¿qué tienes? Dijo Snape, flotando frente a Shilun como un murciélago gigante. Compré algunas cosas y la lechuza las acaba de entregar. Shilun mostró la bolsa de papel marrón que tenía en la mano. Snape frunció los labios y no dijo nada. No se inventó una regla para llevarse las cosas de Shilun como hizo con Harry. Solo se dirigía a Harry, no a todos los Gryffindors. Era una pena no poder restarle algunos puntos a Gryffindor para animarlo. Hoy estaba de buen humor. Pero justo cuando Snape estaba a punto de irse, de repente olió un olor familiar, el olor a sangre. Como maestro de pociones, estaba demasiado familiarizado con ese olor. En un instante, sus ojos se clavaron en la bolsa de papel marrón que Shilun sostenía. «Ábrela». Snape miró a Shilun con semblante serio. Ahora mismo, no me dejes repetirlo. Shilun también cooperó y abrió la bolsa en segundos. Snape se asomó de inmediato. Harry y los otros dos, cuyos libros acababan de ser confiscados, también se acercaron en silencio, con rostros llenos de curiosidad. Entonces vieron varios corazones ensangrentados del tamaño de huevos. «Uf», exclamó Hermione, frunciendo los labios y pálida. Los otros dos no estaban mucho mejor. Ron estaba incluso peor que Hermione, y casi vomitó. La cara de Snape tampoco era muy buena, pero no era por haber visto esas cosas sangrientas. Como maestro de pociones, lidiar con estas cosas es lo más básico. Incluso los bazos de rata y los hígados de sapo que usan los estudiantes en la clase de pociones se calculan por cubos. Esto no es ni una llovizna para él. Snape estaba pensando en otra cosa. Los corazones rara vez se usan en pociones. Este tipo de cosas a menudo se asocia con la magia oscura, incluyendo muchas maldiciones famosas, que requieren la intervención del corazón. Existe un precedente de estudiantes que estudian magia oscura en Hogwarts, así que no pudo evitar ponerse nervioso. ¿Qué es esto?, preguntó Snape bruscamente. El corazón del sombrero rojo, dijo Siren. ¿Por qué comprar esto? Claro que es porque puedo usarlo. Siren lo miró. No hay ninguna norma escolar en Hogwarts que prohíba a los estudiantes comprar el corazón de Caperucita Roja. La expresión de Snape se congeló, y luego dijo con frialdad. Ahora que existe esta norma, más vale que digas la verdad. De acuerdo, lo usaré para hacer una varita, dijo Siren. Mentira. La mirada de Snape era amenazante. Nadie ha usado nunca el corazón de Caperucita Roja para hacer una varita. Lo siento, profesor Snape, creo que se equivoca. Antes de que Siren pudiera hablar, Harry se levantó. Vimos a Siren hacer una varita con el núcleo del nervio cardíaco de Caperucita Roja. Así es. Ron también se levantó. Yo también la vi, y Neville y Seamus. Los dos hablaron con mucha firmeza, y no parecían mentir en absoluto. Esto hizo que Snape dudara. De repente, miró a Harry a los ojos. Como esta vez decía la verdad, Harry no le tenía miedo en absoluto y lo miró con confianza.
Pero al segundo siguiente, Harry volvió a bajar la cabeza instintivamente, no sé qué pasó, justo entonces sintió que algo andaba mal, solo un pensamiento extraño, como si Snape pudiera leer a través de su corazón. El rostro de Snape cambió, y miró a Siren con una mirada como si estuviera mirando a un animal raro, y murmuró algo. Pero la voz era demasiado baja, nadie la oía con claridad, y solo una frase. Es verdad. Siren tiró de la comisura de sus labios, Snape debió de haber usado legeremancia con Harry hace un momento, sin duda, la usó. Esta sensación es muy extraña. Obviamente, él fue el principal responsable de este asunto, y el primero en sacar a colación el tema de la varita, pero Snape quería usar legeremancia con Harry para confirmar su testimonio. Claro, no es que Ciarán quisiera ser legeremancia. A nadie le gustaría algo así, pero este tipo de favoritismo descarado es realmente llamativo. Pero claro, incluso si Snape realmente hubiera usado legeremancia con él, no podría ver nada. Ollivander es una familia de magos con más de 2000 años de existencia, y también es la única familia de fabricantes de varitas del Reino Unido. Hay demasiados secretos de por medio. ¿Cómo es posible que no haya forma de proteger sus recuerdos? De hecho, cuando Ciarán abrió por primera vez el pintoresco y antiguo Varitas y Magos de niño, su memoria estaba protegida por un círculo mágico de una complejidad asombrosa en la portada. Los círculos mágicos son incluso más antiguos que Niven y son producto de la era de Merlín. El libro Varitas y Magos también data de esa época. El efecto es equivalente a regalar un bloqueo cerebral, y es una versión mejorada. Porque, aparte de la legeremancia, la maldición Imperius tampoco funciona en él, la premisa es que es la maldición Imperius de un mago normal, excepto en personas como Dumbledore, Tom Riddle o Grindelwald. Al fin y al cabo, es algo de hace más de 1000 años, y nadie sabe cómo mantenerlo. Es normal tener algunos defectos. Al menos, al enfrentarse al otro 99% de los magos, Shilun aún conserva la confianza. Por otro lado, tras conocer la verdad del asunto, Snape aceptó rápidamente que Shilun pudiera fabricar una varita con el corazón del sombrero rojo. De nuevo, los magos que trabajan con varitas mágicas no son normales, y pueden aceptar cualquier cosa extraña que desarrollen. Pero aceptar es aceptar, y aún así, las cosas deben ser confiscadas. ¿Cómo puede un estudiante de primer año tocar un corazón ensangrentado en el dormitorio? No lo vuelvas a hacer. Snape le arrebató la bolsa. De ahora en adelante, no podrás comprar estas cosas de forma privada en la escuela. ¿Qué hago si las necesito en el futuro? Shilun no estaba convencido, y se sintió un poco angustiado. El corazón del sombrero rojo no tiene ningún valor, pero para los magos del callejón Nocturne, enviar cosas a Hogwarts es una transacción muy arriesgada, así que tienen que pagar un extra. Este paquete le costó a Ciron un galeón, y los bocadillos que intercambió por él fueron suficientes para alimentar a un dormitorio durante 3 días. Soy fabricante de varitas, registrado en el Ministerio de Magia, y tengo derecho a crear, argumentó Ciron. Esta no es razón para que tomes la iniciativa de comerciar con magos oscuros. Snape dijo fríamente. Puedes encontrar al profesor. ¿Encontrarte a ti? Ciron juró que en realidad solo estaba compitiendo con Snape y quería confrontarlo, pero no esperaba que Snape asintiera después de pensarlo un momento. De acuerdo. ¿Qué le pasó? Murmuró Harry con incredulidad mientras veía a Snape alejarse. Merlín, debía de estar medio dormido al oír que Snape accedía a ayudar a Ciron a comprar cosas, y eran de contrabando. No lo sé. Ron se frotó las orejas con fuerza. Debería ser por responsabilidad del profesor, dijo Hermione. Harry no pudo evitar reír. Espero de verdad que cuando me cause problemas a propósito, también recuerde la responsabilidad del profesor. Ciron no dijo nada. De repente se dio cuenta de que Snape no parecía ser, bueno, seguía siendo bastante molesto. Pero dejando de lado su parcialidad, mezquindad, abuso de poder, vanidad y preferencia por Potter, Snape puede considerarse un profesor cualificado. Al menos ese es el caso de Ciron. Porque si le compra materiales a Snape, puede ahorrarse muchos gastos de envío. Al fin y al cabo, como profesor, no es fácil pedir recados a los alumnos. Además, Snape es un famoso maestro de pociones y tiene un ojo muy bueno para los materiales. No habrá productos de inferior calidad ni falsificaciones después de que los haya creado. El único problema es que hay restricciones y muchas cosas no se pueden comprar. Pero esto no es un gran problema para Shilunes. No tenía intención de usar materiales prohibidos. Si de verdad los necesita, hablemos de ello más tarde. Los hermanos Weasley deberían poder ayudarlo para entonces.
Shilun estaba pensando en ello, y de repente, tres cabezas aparecieron frente a él. Harry, Ron y Hermione se acercaron en un momento y lo miraron fijamente, como si intentaran leer algo en su rostro. ¿Qué haces? Shilun inconscientemente dio un paso atrás y se distanció de ellos. ¿Snape y tú son parientes? Preguntó Harry después de un largo rato. Aparte de esta razón, no entendía por qué Snape ayudaría a un Gryffindor. Snape ni siquiera confiscó esas cosas, sino que las guardó para su inspección. Si no había problema, se los devolvería por la noche. Harry se devanó los sesos, pero no entendía por qué se guardaban unos cuantos corazones con sombreros rojos para su inspección, pero un ejemplar de el Quidditch mágico tenía que ser confiscado directamente. Pensándolo bien, la familia Ollivander tiene una larga historia. Como jefe de Slytherin, que valora la sangre pura por encima de todo, Snape podría tener alguna relación con Cyrón. No digas tonterías. Cyrón lo miró fijamente. El profesor Snape es un buen profesor, no tan presumido. ¿Snape, buen profesor? Gritó Ron y miró a Cyrón con enojo. ¿De verdad no esperaba que me traicionaras? Harry también frunció el ceño. Son amigos, ¿no deberían los amigos estar de acuerdo? Te lo advierto, no digas cosas malas del profesor Snape, si no, me quejaré. Cyrón arqueó las cejas. Ahora Snape, como Hagrid, es su importante proveedor de materiales. En comparación, Harry Potter y Ron Weasley son realmente desconocidos, así que no intentes acercarte a ellos. Ron y Harry se sonrojaron. Aunque percibieron un toque de broma en las palabras de Cyrón, la verdad es que resultaban un poco irritantes. Hermione, no puedes prestarle deberes en el futuro. Ron quería atraer a Hermione y darle una lección a Cyrón. Sabía muy bien que los deberes de Cyrón eran los mismos que los de ellos, y le pediría ayuda a Hermione para hacerlos. Hermione simplemente pensó que era infantil y ni siquiera lo miró. Más tarde, cuando volvieron al comedor para almorzar juntos, Ron seguía parloteando, intentando corregir las ideas equivocadas de Cyrón. Pero nadie le hizo caso. Cyrón fingió no oír, a Hermione le daba pereza hablar y Harry estaba demasiado nervioso. El partido de Quidditch estaba a punto de empezar, y sentía que se le aceleraba el corazón cada vez que pensaba en ello, y ni siquiera podía comer. Esa noche, la sala común de Gryffindor estaba ruidosa, y todos esperaban con ansias el partido del día siguiente. Cuando Cyrón salió del dormitorio, una figura se acercó rápidamente. «Ceylon, ¿vas a la oficina de Snape ahora?», preguntó Harry. «Sí». Ceylon asintió. «¿Vas conmigo? Recuerdo que también te confiscaron un libro. Si es posible, ¿podrías ayudarme a recuperarlo?», preguntó Harry en voz baja. Al principio quería ir solo, pero Snape lo había estado molestando casi a diario últimamente, y la verdad es que no quería ver esa cara. Ceylon iba a la oficina de pociones, así que se preguntó si podría pedirle ayuda. «Lo intentaré», dijo Ceylon con indiferencia. Si alguien más le preguntaba, no le importaría hacer una pregunta más, pero a Harry, los sentimientos de Snape por Potter eran diferentes. Por no hablar de un libro, ni siquiera un pergamino era tan fácil de recuperar. Tras salir de la sala común, Ceylon bajó a la oficina de Snape y llamó a la puerta. «Pase». La voz de Snape provenía del interior. Ceylon empujó la puerta y entró. La oficina estaba fría y tenuemente iluminada, y las paredes estaban cubiertas de todo tipo de extraños materiales para pociones. Snape estaba sentado tras una mesa cuyo color no se podía identificar. Agitaba su varita para colocar sobre la mesa un frasco de vidrio, que podría decirse que era un cubo. El frasco contenía sangre. Shilun no estaba seguro, pero vio un trozo de hueso blanco expuesto detrás de la mesa. De noche, en el sombrío aula subterránea, se recogían líquidos desconocidos, huesos esparcidos por el suelo y el profesor se limpiaba las manos. De repente, Shilun no quería tanto sus cosas, y no sabía si era demasiado tarde para correr. «Tus cosas están sobre la mesa». Snape levantó los párpados. «Llévatelo rápido, esa basura de mala calidad, si fuera yo, la tiraría». A Shilun no le importó el sarcasmo de Snape y cogió la bolsa de un solo paso. Fuera de mala calidad o no, lo compró con su propio dinero, y no podía desperdiciarlo. «Entonces, profesor, me voy», dijo Shilun, preparándose para irse. «Espere un momento». Snape gritó de repente. «Vaya de buscar a Rubeus Hagrid y pídale que venga a mi casa». «¿Ya sabe quién es Rubeus Hagrid?». «Claro, profesor, lo sé», dijo Cyrón, dándose la vuelta y saliendo por la puerta. Pero en ese momento, vio un objeto familiar detrás de la puerta. Un palo de madera de casi 1,20 m de largo.
La razón por la que le resultaba familiar era porque Ciron lo había visto antes, en manos de un troll. La escena del troll corriendo con el palo fue tan impactante que Ciron no la había olvidado hasta momento, así que estaba seguro de que era el arma del troll. Sin embargo, después de que el troll cayera, el palo de madera cayó en el pasillo. ¿Cómo pudo aparecer aquí? ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Antes de que Ciron pudiera darse cuenta, la voz impaciente de Snape llegó tras él. Lo siento, profesor, me voy enseguida. Ciron no dudó más y salió rápidamente de la oficina. Después de salir del castillo, ya estaba oscuro. Cuando Shirun aceleró el paso y llegó al bosque prohibido, vio a Hagrid parado allí a lo lejos, agitando las manos y los pies en dirección al bosque prohibido. Vete, chico malo, vete. Parecía estar ahuyentando a alguna criatura. Hagrid. Shirun se acercó y lo saludó. Shirun. Hagrid se giró, un poco sorprendido. No deberías irte del castillo tan tarde, regresa rápido. Vine aquí específicamente para encontrarte esta vez, dijo Shirun. ¿Es a mí? El profesor Snape quiere que vayas a su oficina. Shirun dijo, ¿tienes tiempo ahora? Oh, por supuesto, he estado esperando un rato. Dijo Hagrid, no parecía encontrarlo extraño en absoluto, como si hubiera sabido que tenía que hacer este viaje hace mucho tiempo. Espera aquí un rato, volvemos juntos. Hagrid le dio instrucciones a Shirun y fue a la casa a ponerse el abrigo de piel de topo. Pensé que el profesor Snape le pediría a Filch, el viejo inútil, que viniera de buscarme. ¿Qué haces aquí? La voz provenía de la casa de madera. Quizás estaba en su despacho. Siren preguntó. ¿Qué hacías ahora? Estaba persiguiendo a un gato. Hagrid salió y quitó la lámpara de aceite de la puerta. Nos lo encontramos en el bosque prohibido. Fan le ladró y lo arañó. Luego, el tipo lo echó y casi le arranca la oreja de un mordisco. Como si supiera que Hagrid salía, se oyó un repentino estallido de gemidos rápidos y el sonido de arañazos en el suelo de la casa. A través de la rendija de la puerta, Siren pudo ver vagamente un perro negro alto, que parecía un gran terranova, o podría ser un mastín napolitano. Se oía algo confuso a través de la rendija de la puerta. No lo mires con ferocidad, pero es un cobarde, cálmate, Fan, cálmate, vuelvo pronto. Hagrid lo consoló un buen rato antes de cerrar la puerta a regañadientes. La revisó con cuidado de nuevo hasta asegurarse de que no hubiera ningún hueco antes de bajar las escaleras de piedra y regresar al castillo con Siren. En ese momento, la expresión de Shirun era un poco extraña, y su mirada errática. No se atrevió a mirar a Hagrid a los ojos. Y, hablando de eso, parecía que hacía mucho que no veía a su mascota Tom. También se notaba ese estilo familiar y vengativo. Podría ser que quien asustó a Fan y no se atrevió a salir fuera. No, definitivamente no era Tom. Shirun negó con la cabeza. Por muy tímido que fuera Fan, su tamaño estaba ahí. Tom no medía ni una pata cuando se puso de pie. ¿Cómo era posible que estuviera asustado y no se atreviera a salir? Imposible, quien persiguió a Fan y lo mordió debe ser el lamento que vive en el bosque prohibido. Shirun se sintió un poco culpable. Al ver que Hagrid seguía regañando al asesino que acosaba a Fan, cambió de tema rápidamente y dijo. Hagrid, ¿para qué quiere verte el profesor Snape? Debe ser muy tarde. No podría ser mejor mañana por la mañana. Ese gato malo, el profesor Snape también lo dijo, pero creo que podría ser visto por los estudiantes por la mañana. Ahora es el momento justo, soltó Hagrid. Sin embargo, tras ser interrumpido por Siren, Hagrid dejó de prestarle atención. Inconscientemente, se levantó la chaqueta de Moleskine e hizo un gesto. El hueso es demasiado largo, no hay forma de cubrirlo por completo, y sería una pena romperlo. Escuchando las palabras de Hagrid para sí mismo, Siren frunció el ceño ligeramente y se sumió en una profunda reflexión. ¿Hueso? ¿Es el que está detrás de la mesa? ¿Pero por qué hay huesos en la oficina de Snape, y el palo de madera detrás de la puerta? Pensando en esto, Siren se detuvo, sintió que había encontrado la verdad. Era el troll que Quirrell metió en el castillo en Halloween, y luego lo encerró donde estaba el perro de 3 cabezas Fluffy. El estúpido troll se topó con el enojado perro de 3 cabezas debido a la herida, y el final se puede imaginar. Es probable que se convierta en un bocadillo. Entonces, ¿qué pasa con el resto del cuerpo del troll? Este animal mágico sigue siendo bastante valioso. La escuela no debería poder tirarlo directamente, y es poco probable que se lo devuelva a Quirrell. La respuesta es obvia, Snape se lo llevó. Ahora que lo pienso, todos esos extraños ingredientes de pociones en su oficina parecían ser parte del troll.
Los huesos del troll son demasiado duros para cortarlos o molerlos, y no sirven para pociones, así que son perfectos para que Hagrid los maneje. Los ojos de Shilun se volvieron cada vez más brillantes. Si ese es el caso, todo tiene sentido. ¿Por qué hay un palo de troll en el despacho de Snape y por qué Hagrid tiene que ir allí de noche? Después de todo, sigue dando bastante miedo sostener un montón de huesos a plena luz del día, y no es bueno que los estudiantes lo vean. Shilun levantó la cabeza de inmediato y dijo: Hagrid. ¿Qué pasa? Preguntó Hagrid. No, nada. Shilun negó con la cabeza tras un momento de silencio. Es decir, ya estamos aquí. Los dos ya habían subido los escalones de piedra y entrado en el castillo. Entonces deberías volver al dormitorio rápido. Hagrid no le dio mucha importancia y bajó las escaleras hacia el aula subterránea. Pero Shilun no regresó al dormitorio, sino que se quedó donde estaba. La noche de noviembre seguía siendo muy fría, e incluso las velas que ardían en las paredes a ambos lados del pasillo parecían haber perdido su temperatura. Ciarán también se encontró con Filch. Aunque estaba muy insatisfecho con el comportamiento del pequeño mago de pasear por el castillo de noche, aún no era la hora de toque de queda, y Filch no podía hacerle nada a Ciarán, así que solo pudo mirarlo con fiereza. De repente, Ciarán extrañó un poco a Tom. No sabía a dónde se había metido el gato sin ley. La próxima vez, tenía que dejar que intercambiara sentimientos con la señora Norris. Tras unos minutos de confrontación, Hagrid finalmente subió las escaleras. Llevaba una bolsa enorme, sujetando el gran palo de madera en una mano y algo en la otra, pero estaba cubierto por una sábana grande, así que era imposible distinguir qué era. Ciarán, ¿qué haces aquí? Hagrid se acercó y vio a Filch en un rincón. Hagrid no estaba de buen humor con él. Vete, Ciarán no ha roto ninguna norma del colegio. Su tono no era nada cortés, como si estuviera ahuyentando a una plaga. Te vigilaré. Dijo algo cruel y se fue maldiciendo. No tengas miedo, ese viejo glotón no se atreverá a hacerte nada, dijo Hagrid. Siren agitó la mano, sin prestarle atención. Sus ojos estaban siempre fijos en la mano de Hagrid. Hagrid, ¿no tendrás los huesos de un troll en la mano? Cierto, dijo Hagrid a medias y calló al instante. ¿Cómo lo sabes? No, quiero decir, esto no es algo que debas preguntar, vuelve rápido al dormitorio. Siren no podía irse, no iba a esperar allí a oír a Hagrid regañar a Filch. ¿A dónde los vas a llevar? No puedo decírtelo, bueno, tengo que deshacerme de ellos, no preguntes más. Hagrid estaba a punto de salir del castillo con el rostro serio. Al darse la vuelta, la sábana que sostenía en la mano fue arrastrada por el viento, dejando al descubierto un hueso blanco debajo. A juzgar por el largo de la sábana, el hueso medía unos 1,5 metros, y a la luz de la luna parecía una gruesa pitón. En ese momento, los ojos de Siren se iluminaron, como dos reflectores bajo la oscura noche, y pareció que le salía saliva por las comisuras de los labios. ¡Qué bien, qué bien! Snape, ese pródigo, el idiota que jugaba con el crisol, ¿de verdad quería tirar semejante tesoro? Sorbo. Al día siguiente, sábado, también comenzó el partido de Quidditch. La fatídica batalla entre Gryffindor y Slytherin. Los estudiantes de ambos colegios comenzaron a enfrentarse durante la comida, y el ambiente estaba cargado de pólvora. Especialmente los miembros de ambos equipos, casi todos seguidos por al menos 5 estudiantes de último año para evitar ser emboscados por el oponente. Este tipo de cosas ha sucedido muchas veces, y ambos equipos tienen mucha experiencia. No tienes que comer tan rápido. Seamus Finnegan miró a Shilun, que se estaba atiborrando de pan, y amablemente le recordó. Solo son las 9, y aún faltan 2 horas para que empiece el partido. Shilun no dijo nada. Tenía demasiada comida en la boca. Tomó la botella grande de jugo de calabaza que le entregó Neville, dio unos tragos y luego se la tragó. No estoy aquí para ver el partido. Shilun miró la hora, se levantó y salió corriendo. ¿Necesitas ayuda para guardarte un asiento? Gritó Seamus desde atrás. Hoy es el primer partido, debe de haber mucha gente. Shilun no se detuvo ni dijo nada, solo hizo un gesto con la mano, y luego desapareció por la puerta del auditorio. ¿Jugará o no? Seamus frunció el ceño, sin entender qué significaba el gesto. Probablemente no. Hermione, a su lado, pensó un momento y dijo. No creo que a Sean le interese el Quidditch. Nunca ha hablado de este tema con nosotros. Imposible. Ron dijo con firmeza. A ningún mago no le interesaría el Quidditch. Es el deporte más popular, ¿verdad, Harry? Harry no habló. Al pensar en jugar pronto, se quedó en blanco y no prestó atención a lo que Ron acababa de decirle.
¿Por qué no desayunas? Hermione notó que las salchichas y el pan del plato de Harry no habían sido tocados. ¿No te gusta? No quiero comer nada, dijo Harry. Estaba demasiado nervioso y sintió que se le revolvía el estómago. No podía comer nada. No puedes hacer eso, Hermione frunció el ceño. Leí en un libro que un partido de Quidditch puede durar mucho tiempo, incluso un día o dos. Debes asegurarte de tener suficiente fuerza física. Pero la verdad es que no tengo hambre. Tienes que comer. Los buscadores siempre son el foco de la defensa del oponente, dijo Seamus Finnegan, y tomó la iniciativa de ayudar a untar una gruesa capa de ketchup en la salchicha de Harry. Gracias, Seamus. Todos en el salón vitoreaban a Harry. Fuera del castillo, Siren ya había llegado a la casa de madera de Hagrid y llamó a la puerta. Pronto, la puerta se abrió. Hagrid miró a Siren con expresión complicada. No debería haber accedido ayer. Pero ya accediste. Siren dijo. Hagrid, serás profesor en el futuro, no puedes faltar a tu palabra. ¿Cómo voy a ser profesor? Hagrid se dio una palmada en la frente, molesto. Anoche, Siren usó esta frase para elogiarlo tanto que lo envió aturdido. Al reaccionar, se dio cuenta de que parecía haber sido engañado. Tiene antecedentes penales en el Ministerio de Magia. ¿Cómo puede alguien que ni siquiera sabe usar una varita mágica convertirse en profesor? Pero las palabras ya se habían dicho, y no podía retractarse. Después de todo, a Shilun parecía gustarle mucho esa cosa. Pasa. Hagrid entreabrió la puerta, lo justo para que Shilun entrara. Que no te vean. No te preocupes, voy con cuidado. Shilun, impaciente por entrar en la casa de madera, exclamó. ¿Dónde está esa cosa? Allí. Hagrid señaló. Por tu petición, la puse cerca de la chimenea. Fan se estaba volviendo loco anoche, así que tuve que ponerla en otro sitio. De hecho, no necesitó señalarlo. Tras entrar, Shilun vio de un vistazo la columna vertebral del troll en el que había estado pensando toda la noche. Después de eso, la mirada de Shilun no se apartó. Pero Shilun, ¿cómo es posible que te guste algo así? Hagrid se acercó y dijo con expresión complicada. Pensé que solo ese tipo de mago lo usaría. Dudó un momento, pero seguía sin pronunciar el nombre de mago oscuro. No lo entiendes, Hagrid, no entiendes lo que esto significa para un fabricante de varitas. La voz de Siren estaba llena de evidente entusiasmo. En el siglo VI a.C., Andros el Invencible intentó fabricar una varita especial para su Patronus, y el núcleo de esta varita era el nervio espinal de un troll de montaña. ¿Andros el Invencible? Preguntó Hagrid, rascándose la cabeza, sintiéndose extraño por el nombre. En el siglo VI a.C., el mago más poderoso de la antigua Grecia fue también el primero en deshacerse de la varita, marcando el comienzo de la era de la magia sin varita. Siren explicó. Y también creó el encantamiento Patronus, que puede invocar un Patronus tan grande como un gigante, algo único en la historia. Oh. Hagrid asintió, sin importarle mucho este mago de hacía 2000 años, pero pronto descubrió algo extraño. Espera, ¿acabas de decir que la varita que usa el Patronus, puede el Patronus también usar una varita? Claro que no, así que fracasó. Siren se encogió de hombros. Pero esa varita es real, y es la única que un gigante puede usar. Hagrid miró inconscientemente un armario en la esquina, donde estaba la botella que guardaba su varita. ¿Así que también quieres hacer una varita para gigantes? Hagrid parecía haber adivinado algo. ¿Usar los nervios espinales del troll? No, quiero usar toda esta columna. Siren respiró hondo y dio una respuesta que Hagrid consideró completamente imposible. Ese hueso mide 1,5 metros de largo y es tan grueso como un cuenco. ¿Cómo puede usarse algo así como núcleo de varita? Siren también pensó que era difícil, pero la oportunidad era escasa, y quería intentarlo. Y presentía que si lograba hacer esta varita, su habilidad en la fabricación de varitas probablemente daría un gran paso adelante. Igual que cuando su abuelo Garrick Ollivander hizo la varita de pluma de cola de Fénix. Por cierto, esa pluma se la proporcionó Fox, y Garrick Ollivander ya tenía 29 años por aquel entonces. De acuerdo, si insistes. Aunque Hagrid no lo entendía, decidió respetar la idea de Siren. ¿Necesitas mi ayuda? No. Siren negó con la cabeza. Snape ya se encargó de esto, lo dejó impecable. ¿Necesitas algo más? Le falta un palo que pueda igualarla, dijo Siren. Hagrid, ¿dónde está el palo del troll? ¿Ese palo inútil? Recordó Hagrid. Creo que lo tiré al bosque prohibido ayer. Iré a echar un vistazo ahora. Debería poder encontrarlo.
En realidad, Shilun lo pensó durante mucho tiempo anoche, y siempre estaba dudando si usar la columna vertebral como núcleo de la varita o el cuerpo de la varita. En la historia del mundo mágico, de hecho hubo varitas de hueso, así como varitas de piedra, metal, cristal, mitril e incluso oro. Debido a que el sistema mágico era muy caótico en ese momento, las varitas básicamente se personalizaban según sus propias habilidades. No fue hasta la era posterior del rey Arturo que el legendario mago Merlín ordenó y resumió su vasto conocimiento mágico, lo enseñó a las personas alrededor del rey Arturo y les permitió enseñarlo a sus aprendices. Desde entonces, la magia ha comenzado a transmitirse a gran escala, y debido a la influencia del rey Arturo, esta herencia se ha convertido gradualmente en una magia convencional más autorizada y formal. Más tarde, este cambio también se reflejó en la varita mágica, debido a que la varita mágica de Merlín es un cuerpo de varita de madera. Con la popularización de la magia convencional, esas extrañas varitas mágicas desaparecieron gradualmente. Todos estos registros de la familia Ollivander están ahí, y si Shilun quiere, también puede encontrar la información específica del cuerpo de hueso de la varita. Usar el nervio espinal como núcleo de la varita también puede facilitarlo mucho. Pero Shilun finalmente se dio por vencido. ¿Cómo decirlo? Era principalmente una cuestión de imagen. La escena de blandir una espina en batalla era demasiado aterradora. Sin duda, lo confundirían con un mago oscuro. Shilun no quería ser observado por aurores todo el tiempo. Además, aunque le resultó un poco problemático convertir la espina en un núcleo de varita, no era imposible. Como mucho, le llevaría más tiempo. Por ejemplo, podría aprovechar el tiempo que otros dedicaban a ver el partido para hacer algo importante. A las 11 de la mañana, comenzó el partido de Quidditch, pero Shilun se mostró indiferente. Aún así, tomó su varita y golpeó la espina. Pero Hagrid estaba en un dilema. Ahora se enfrentaba a dos opciones. Una era quedarse a observar a Shilun, quien se comportaba de forma extraña, como un mago oscuro realizando algún tipo de ritual. La otra era ir al campo de Quidditch y animar a Harry, quien participaba en el partido por primera vez. Hagrid quería elegir ambas opciones, pero no podía dividirse en dos, así que solo podía quedarse allí parado, preocupado. No fue hasta 5 minutos después que llegaron vítores desde el campo, y Hagrid finalmente tomó una decisión. Optó por creerle a Shilun y salió de la cabaña para animar a Harry. Aunque le parecía absurdo que un hueso de 1,5 metros se convirtiera en el núcleo de una varita, estaba dispuesto a creer que Siren no le había mentido. Además, Siren era demasiado aburrida. Llevaba casi 2 horas haciendo los mismos movimientos repetitivos y estaba casi dormido. Era aún más interesante ver el partido. Hagrid llegó rápidamente al campo de Quidditch y vio a Harry montado en una escoba y lanzándose rápidamente hacia el suelo. Entonces se tapó la boca con la mano, y un objeto dorado cayó en su palma. «Atrapé la Snitch», gritó Harry, agitando las manos por encima de la cabeza. «¡Ay, no!», gritó Hagrid también en su corazón. Acababa de llegar y ni siquiera había encontrado su posición. ¿Cómo podía haber terminado el partido? Pero al segundo siguiente, empezó a animar a Harry con otros estudiantes de Gryffindor. Era raro que un buscador atrapara la Snitch dorada en el primer partido. Parecía que Harry tenía un talento increíble. Después del partido, el público se fue uno tras otro, y Hagrid los siguió de vuelta a su cabaña. «Te perdiste un partido maravilloso», Ciarán dijo Hagrid emocionado. Gryffindor ganó, y Harry atrapó la Snitch dorada. «¿En serio?». «Qué lástima», dijo Ciarán sin siquiera girar la cabeza. No había arrepentimiento en su tono, solo pura superficialidad. Antes de añadir un núcleo a la escoba voladora, le sería difícil interesarse por el Quidditch. Espera, en ese momento, Hagrid notó algo de repente y se dirigió a la chimenea confundido. ¿Es una ilusión? ¿Por qué siente que este hueso se ha encogido? Si antes medía 1,5 metros de largo y era tan grueso como un cuenco, ahora probablemente solo mide 1,5 metros de largo y es tan grueso como una taza de té. ¿Tienes una nueva?, preguntó Hagrid sin poder evitarlo. ¿Dónde puedo conseguir una nueva?, preguntó Siren. Si podía cambiarla, ¿por qué tendría que venir corriendo aquí temprano los fines de semana? ¿No es incómodo estar en el dormitorio? ¿Entonces qué pasa?, preguntó. Es un proceso necesario. Siren explicó. Solo quiero desafiar la esencia de este material, no hacer una varita para gigantes. Hacer una varita para un gigante, si este asunto se divulga, no hay necesidad de esperar hasta el día siguiente. Los aurores pueden enviarlo a Azkaban de la noche a la mañana. Hay cosas que son cruciales.
La ley del mago estipula que criaturas como centauros, gigantes, murlocs, trasgos y elfos domésticos tienen absolutamente prohibido usar varitas. Incluso si se les da una varita, es un delito que los enviará a Azkaban. Siren no tiene intención de provocar al Ministerio de Magia por ahora. Hagrid no pudo evitar dar un paso adelante para echar un vistazo, y entonces notó que no había señales de desgaste ni desmontaje en el lomo, y que estaba completamente reducido proporcionalmente. ¿Cómo lo hiciste? Un pequeño truco insignificante. Siren se frotó la muñeca. Ah, ya veo. Hagrid mostró una expresión de repentina comprensión. Este debe ser un método que solo Ollivander conoce, es increíble. Supongo que sí. Dijo Siren, sin dar explicaciones. El método habitual de Ollivander para hacer núcleos de varita no puede con un lomo de troll tan grande. Este es un talento especial que solo él puede tener. La explicación que los magos aceptan con más facilidad es, magus de núcleos de varita. Pero, por otro lado, Siren también es un Ollivander, así que las palabras de Hagrid no están equivocadas. ¿Qué vas a hacer ahora? Hagrid le sirvió una taza de té a Siren. ¿Seguir haciéndolo más pequeño? Espera, necesito ir más despacio. Siren tomó la taza y dio un sorbo. El té de agujas de pino tenía un sabor extraño, pero era aceptable. Como era demasiado joven, su magia y fuerza física actuales no le permitían completar esta difícil tarea de una sola vez. Pero Siren no tenía prisa. Dio la casualidad de que, por cierto, pudo hacer el cuerpo de la varita durante ese tiempo. Siren miró la mesa no muy lejos. Hacía una hora, Hagrid había encontrado el palo de madera del troll y lo había dejado sobre la mesa. Shilun se acercó, sujetando el palo con ambas manos, dispuesto a moverlo a otro lugar para tratarlo bruscamente primero, pero lo vergonzoso fue que no lo movió la primera vez, y su cara se puso roja la segunda vez, y el palo solo tembló levemente. ¿Necesitas ayuda? Hagrid puso la tetera de cobre llena de agua en la estufa, se levantó y se acercó. No, no. Shilun agitó la mano apresuradamente, fingiendo estar relajado. Solo quería comprobar su material. Este troll tiene buen ojo y de hecho eligió un roble. ¿En serio? Claro que soy un mago. Shilun sacó una varita mágica. Wingardium Leviosa. El palo de madera flotó y cayó frente a Shilun, emitiendo un sonido sordo. Shilun arqueó las cejas. Efectivamente, la magia es más útil. Dong y Dong, en ese momento, llamaron repentinamente a la puerta. Hagrid, ¿estás en casa? Te esperamos. Este partido de Quidditch no fue nada fácil. Surgieron muchos problemas durante el partido, y Harry casi fue arrojado desde una altura de 9 metros por su escoba nueva. Después del partido, ansiaba encontrar un lugar donde pudiera hablar libremente, así que, tras una simple celebración, fue a la cabaña de Hagrid con Ron y Hermione. Era el lugar más seguro que se le ocurrió. Harry se adelantó y llamó a la puerta. Antes, cuando llegaba, Hagrid siempre abría la puerta de inmediato, pero esta vez esperó un buen rato y no hubo movimiento en la casa. Ni siquiera se oyó el grito de Fang. ¿Nadie? Harry miró a la ventana confundido, pero no pudo ver nada debido a las cortinas. No debería ser así, acabo de ver a Hagrid regresar. Ron también se adelantó e intentó mirar dentro por el ojo de la cerradura. Definitivamente no reconoceré a Hagrid, ¿verdad? Quizás él y Fang fueron al bosque prohibido otra vez, dijo Hermione. Pero en ese momento, la puerta de madera crujió de repente y se abrió desde dentro. Hagrid. Harry levantó la vista sorprendido. Pensé que no estabas en casa ahora mismo. Ah, ha pasado algo y no puedo irme ahora mismo, dijo Hagrid con remordimientos. Entren y caliéntense. Los tres no dudaron nada y entraron rápidamente en la casa de madera. Hacía frío afuera en noviembre, y el viento soplaba como un cuchillo. Se estaba más cómodo en la casa con la estufa encendida. Al mismo tiempo, vieron a otro invitado. Cielen, Harry se sorprendió. ¿Qué haces aquí? Como puedes ver. Cielen señaló el enorme palo en el suelo frente a él. Haciendo manualidades. Harry entonces notó que Cielen sostenía una sierra en la mano y había un montón de serrín en el suelo. No lo entendió, pero no preguntó más. Los tres se miraron al unísono. Ron quiso decir algo, pero cambió de tema rápidamente y empezó a hablar del tiempo reciente. Harry y Hermione también empezaron a charlar. Como no se habían preparado con antelación, los tres hablaban sin parar, desde el tiempo hasta los deberes y el Quidditch, y los temas eran más bien incómodos. Al principio, Hagrid intervenía, pero luego dejó de hablar y el ambiente se volvió cada vez más incómodo. Hermione frunció el ceño.
Había notado desde el principio que Hagrid parecía muy nervioso y que sus ojos siempre miraban en una dirección. A veces, inconscientemente giraba la cabeza al llegar a la mitad de una frase. Recordando sus movimientos en secreto, Hermione también miró hacia allá. Pero solo vio una chimenea encendida y una sábana vieja colgada, y nada más. Extraño, ¿por qué estar nerviosa por estas cosas? Hermione no entendía y pensó que se había equivocado de lugar. Pero la casa de madera era tan pequeña, y miró a su alrededor y no encontró nada raro. Si se debe decir, tal vez Siren pueda contarse como una. Hoy no fue al partido, y parecía ser el único estudiante de Gryffindor que no fue. Digamos que no le interesa el Quidditch. Hay muchos estudiantes así, incluida ella. Esta vez fue al partido solo para animar a Harry, o para animar a su propia universidad. Al fin y al cabo, Hogwarts rara vez celebra un evento tan animado y a gran escala, y es una oportunidad única. Es más interesante unirse a la diversión que quedarse en el castillo desierto. Pero Shirun no fue, y no por nada importante, sino solo para cortar leña. Ciarán y Harry eran amigos, así que Hermione no entendía bien por qué Harry no iba a animar el partido de su amigo solo para cortar leña. El extraño comportamiento de Hagrid también era muy preocupante. Sus ojos iban y venían entre Ciarán y Hagrid, pero no veía nada. Esa sensación era demasiado incómoda. Y la voz inapropiada de Ron. Hermione, tú lo dices, ¿verdad? Podemos confiar en Ciarán. La irritada Hermione no tenía ni idea de lo que Ron le preguntaba, así que simplemente dijo. Vayamos al grano. No hay necesidad de ocultarlo. Claro que le creemos, dijo Ron, con un tono un poco rígido. ¿De qué estás hablando? Hagrid preparó té de agujas de pino y lo colocó delante de ellos. Alguien intentaba hacerle daño a Harry durante el partido de Quidditch. Hermione dijo. Casi se cae de la escoba. Era Snape. En ese momento, Ron dejó de forcejear, se giró hacia Harry y dijo. Hermione y yo lo vimos. Estaba hechizando tu escoba, murmurando para sí mismo y mirándote fijamente. Tonterías. Hagrid, naturalmente, no creyó la afirmación parcial de Ron. ¿Por qué Snape haría algo así? No lo sé, pero de verdad lo vimos. También es posible que estuviera lanzando un hechizo para deshacer el hechizo. Cirón, que había permanecido en silencio todo el tiempo, intervino de repente. Después de todo, hay que mantener la vista en el objetivo al lanzar un hechizo para deshacerlo. ¿Cirón? Preguntó Ron, incrédulo. ¿Cómo pudiste? No me malinterpretes, no pretendo defender a Snape, solo estoy añadiendo una posibilidad. Cirón lo interrumpió directamente. Aunque no lo creas, a juzgar por la situación actual, esta situación no es imposible. Harry y Ron no hablaron. Hermione miraba la taza de té con expresión pensativa. Hablen, yo me voy. Shiren se levantó y señaló el palo más delgado que tenía delante. Hagrid, ¿puedo llevármelo? Claro, tómalo. Hagrid asintió sin dudarlo. Esto es solo un trozo de madera, no es para tanto dárselo a Shiren. Gracias. Dijo Shiren, usando el hechizo de levitación para controlar el palo, pasó junto a las tres personas y salió de la casa de madera. No importa si Snape quiere hacerle daño a Harry o salvarlo, porque Harry ya tiene la respuesta. El prejuicio en el corazón de la gente es una montaña, y el prejuicio de Harry contra Snape puede ser una cadena montañosa. En este caso, aunque Shiren le diga la verdad ahora, no la creerá, y aunque el culpable lo admita, debe guardar 3 dudas en su corazón. Por supuesto, esto también es culpa de Snape. Nadie puede soportar lo que hizo. Harry no se ha vuelto contra él hasta ahora, lo cual es un personaje cobarde. Tras devolver el bastón al dormitorio, Shiren fue al auditorio a almorzar. Poco después, Harry y los otros dos regresaron. No sé si fue por lo que dijeron en la cabaña. Decidieron no sentarse junto a Siren como siempre, sino más bien lejos. Pero Siren lo entendió. Para un mago de tan solo 11 años, sus palabras anteriores no eran diferentes a rendirse al enemigo, así que era normal que no lo entendiera por un tiempo. Pero a Siren no le importó. Además de asistir a clases y hacer los deberes a diario, también tenía que ir a la cabaña de Hagrid en su tiempo libre para mejorar el núcleo de la varita, ajustar el cuerpo pulido y grabar runas mágicas. Estaba muy ocupado todo el día, así que ¿cómo podría tener tiempo para prestar atención a las emociones de Harry y los demás? De la noche a la mañana, el castillo de Hogwarts se cubrió de una espesa capa de nieve, como recordando la inminente llegada de la Navidad. El plan original de Cirón era volver al callejón Diagon para Navidad, pues hacía un mes recibió una carta de sus padres que anunciaba su regreso a Inglaterra durante la Navidad. Pero ahora el plan ha cambiado.
Cyrón echó un vistazo a la botella de vidrio de cuello largo en el alféizar. En medio de la resina amarilla clara que contenía, flotaba silenciosamente un bate de béisbol de unos 70 centímetros de largo. Esta es la varita que ha estado fabricando estos días. A juzgar por su estado actual, pronto debería cumplir con los requisitos para fabricar una varita. Además, está el núcleo de la varita. Hagrid sigue sin permitir que Cyrón lo saque de la cabaña. Si vuelve a casa por Navidad, solo podrá encontrar tiempo para fabricar esta varita especial después de que empiecen las clases. Cyrón no quería perderse esta inusual festividad, así que firmó su nombre en la lista de los que se quedaron en el colegio. Cyrón Ollivander, ven a mi despacho, dijo Snape con frialdad después de la clase de pociones. Harry y Ron, que ya casi estaban en la puerta, se detuvieron y se giraron para mirar a Chiron. Las pequeñas emociones de hacía un mes se habían disipado con el tiempo. Harry y Ron habían estado buscando una oportunidad para decirle algo a Chiron, y ahora era la oportunidad perfecta. ¿Qué quería hacer contigo? Preguntó Harry con preocupación. Tranquilo, no es castigo. Chiron dijo. Quizás aprobaron las cosas que solicité. ¿De verdad fuiste a verle a comprar algo? Preguntó Ron con sorpresa. Todavía no a comprar, sino a solicitar. Fui a ver a la profesora McGonagall. Chiron dijo. Es difícil de explicar en pocas palabras. Yo iré primero. Nos vemos en el auditorio luego. Tras unas palabras, su relación pareció volver a ser la de antes, como si la pequeña fricción de hacía un mes nunca hubiera existido. De acuerdo, nos vemos en el auditorio luego. Dijo Harry, secretamente aliviado. Tras salir del aula, Chiron siguió a Snape a su despacho. Comparado con la última vez que había venido, casi no había cambiado, salvo que los materiales para pociones de la pared habían sido reemplazados por uno nuevo. Esto es lo que quieres. Snape sacó una botella del tamaño de un pulgar y la colocó sobre la mesa. Al mismo tiempo, miró a Siren sin expresión alguna y preguntó. Dime, ¿cómo sabes que hay sangre de troll en la escuela? Me lo dijo el profesor Quirrell. Siren parecía tranquilo y dio la razón que había preparado hacía tiempo. Simplemente culpar a Quirrell. En fin, por mucho que lo negara, Snape no le creería. Efectivamente, al oír el nombre de Quirrell, el rostro de Snape se ensombreció al instante y frunció el ceño, como si hubiera visto algo repugnante. ¿Qué vas a hacer aquí? Preguntó. Fabricar una varita, dijo Siren. Mientes. Snape se acercó de repente, y su capa negra levantó una ráfaga de viento frío. He aprendido que no se necesita sangre de animales mágicos para hacer varitas. Más te vale decir la verdad. Digo la verdad, dijo Siren, mirando a Snape a los ojos con calma. Si no me crees, puedes preguntarle a la profesora McGonagall. Ella se lo confirmó a mi abuelo. Siren no mentía. Siren había preparado con antelación esta botella de sangre de troll para el núcleo de la varita, por si acaso, y además era un trámite formal. Primero, escribió una carta a su abuelo, Garrick Ollivander, y luego se la solicitó a Minerva McGonagall, la decana de Gryffindor, en nombre de Siren. Tras la aceptación de la profesora McGonagall, se la transmitió a Snape. Esta ronda fue algo engorrosa y llevó varios días, pero la ventaja era que cumplía totalmente con las normas del colegio. Siren decía la verdad y, naturalmente, no se sentía culpable en absoluto. Snape miró fijamente a Siren a los ojos y, de repente, palideció, las venas de su frente se le reventaron y, en menos de un segundo, apareció una fina capa de sudor. Este repentino cambio asustó a Chiron, y antes de que pudiera decir nada, Snape agitó la mano vigorosamente. Fuera, fuera. Rugió, y la puerta se abrió de golpe. Al ver la apariencia de Snape, Chiron pareció adivinar algo. No dijo nada, cogió rápidamente la botella de la mesa, se dio la vuelta y se fue. En cuanto salió de la oficina, la puerta se cerró de nuevo, levantando una gran nube de polvo. Chiron se quedó en el pasillo, pensando en la extrañeza de Snape, y subconscientemente arqueó las cejas. Snape ahora, no usaría legeremancia con él. Aunque no sintió nada, a juzgar por la apariencia de Snape, probablemente era así. Los magos de hace miles de años no eran tan delicados como los de hoy, y esto también se refleja en los círculos mágicos que creaban. Si la técnica del bloqueo cerebral es una cortina, el círculo mágico es un avispero colgado del árbol. Por no hablar de tumbarse sobre él y mirar dentro, incluso si te acercas un poco, te picará. Snape probablemente fue picado. Por una botella de sangre de troll que la profesora McGonagall aceptó usar, ¿usó legeremancia con un estudiante? Oye, realmente merecía ser picado.
La imagen de Snape como profesor se desplomó en el corazón de Shilunes. Pero no importa. Mientras esté dispuesto a ayudar con las compras, sigue siendo un buen profesor. Shilun salió del aula subterránea y descubrió que el pasillo que conducía al vestíbulo estaba particularmente lleno. No solo había estudiantes a ambos lados, sino que también había gente entrando continuamente, todos Gryffindors y Slytherins. Un lado estaba a la izquierda y el otro a la derecha. Las bufandas verdes y rojas estaban claramente divididas. Se peleaban entre sí, y algunos incluso sacaron sus varitas. A medida que llegaba más gente, el camino estaba completamente bloqueado. En ese momento, Shilun se dio cuenta de que la entrada al aula subterránea donde se encontraba estaba justo al lado del campamento de Slytherin. Al levantar la vista, vio bufandas verde plateadas frente a él. Pero como aún había distancia entre el aula subterránea y el pasillo, y la pelea era demasiado fuerte, nadie lo notó en ese momento. ¿Conflicto colectivo? ¿Pelea de grupo? Shilun sacó su varita del bolsillo en silencio, dudando si tomar la iniciativa. Después de todo, su posición era bastante buena. Sería fácil sembrar el caos en Slytherin atacando por la espalda. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, un grito de sorpresa llegó desde atrás. «Oh, ¿qué es esto?». Shilun se giró de inmediato, pero se sintió aliviado al ver quién venía. «Fred, George, ¿qué están aquí?». «Claro, para atacarlos por la espalda». Fred espetó. «Antes de que hagas más preguntas, ¿podrías decirnos qué tienes en la mano?». «La varita», dijo Shilunes. «Claro que sabemos de varitas». George se frotó los ojos con fuerza. «¿Pero por qué quieres llevar 3 varitas?». «Porque solo puedo sostener 3 varitas en una mano», dijo Shilunes. «¿Tienes más?». «Por supuesto». Shilun respondió con naturalidad. Además, como fabricante de varitas, es razonable que lleve algunas más. Si fuera posible, a Shilun le gustaría llevar más, pero solo es de primer año, y 3 varitas ya son muy difíciles. Fred y George se quedaron atónitos por un momento, y por un instante realmente creyeron que aquello tenía sentido. No se referían al tamaño de la palma de la mano. ¿Qué hacen? Váyanse todos inmediatamente. Justo cuando Weasley y George querían seguir hablando, llegó la profesora McGonagall, que había recibido la noticia, acompañada por Hermione. Apretó los labios con fuerza, y todos se apiñaron a un lado, presas del pánico, intentando evitar la posición más visible. Sin embargo, como había demasiada gente, no fue fácil, y varios cayeron al suelo. Apuntando con la varita a tus compañeros. ¿Sabes lo que haces? 20 puntos les restarán a Gryffindor y Slytherin. Parecía furiosa, con la voz temblorosa. Salgan todos de aquí inmediatamente. Si vuelve a ocurrir, todos los futuros partidos de Quidditch entre Gryffindor y Slytherin serán cancelados. La amenaza de la profesora McGonagall surtió efecto de inmediato. Los estudiantes se movieron mucho más rápido. En menos de un minuto, todos los que se unieron a la diversión en el pasillo huyeron. Cirón también vio al culpable del incidente. Ron y Malfoy estaban sujetos por Hagrid, uno en cada mano, mirándose con enojo. Junto a ellos estaban Harry, Crabbe y Goyle. Las túnicas de los 3 estaban arrugadas. Era obvio que acababan de forcejear. Solo se separaron por la presencia de la profesora McGonagall. Pero ¿era Harry tan valiente? No solo luchaba 1 contra 2, sino que sus oponentes eran Crabbe y Goyle. Para ser honestos, parecían 2 estudiantes de tercer año, al menos el doble de fuertes que sus compañeros. Necesito una explicación. Dijo la profesora McGonagall con los ojos en llamas. Malfoy fue el primero en insultar a Ron, profesora McGonagall. Hagrid los puso en el suelo y dijo. Malfoy acaba de insultar a su familia. Yo acabo de decir la verdad. Malfoy, insatisfecho, dijo con enfado. Pero Weasley me golpeó en la cara. Fue el primero. Me han quitado 10 puntos a Gryffindor. Exclamó la profesora McGonagall sin expresión alguna. No, profesora, está mintiendo. Ron se puso rojo y gritó con fuerza. Frente a él, Malfoy, Crabbe y Goyle sonreían triunfantes. Sin embargo, antes de que pudieran estar contentos mucho tiempo, me han quitado 10 puntos a Slytherin. La risa cesó de golpe, y las expresiones de los 3 parecían como si se hubieran comido un cordel de cucaracha mientras comían caramelos. Un momento, profesora. Creo que se equivoca. Malfoy intentó defenderse. Todos pueden atestiguar que fue el primero en golpearme. Creo que entiendo perfectamente lo que pasó, y creo que usted también. La profesora McGonagall dijo con severidad.
Si cree que mi gestión del caso no es justa, también puede acudir al profesor Snape. Bajo la mirada de la profesora McGonagall, aunque Malfoy no estaba satisfecho, decidió callarse. Muy bien. La profesora McGonagall asintió y dijo. Hagrid, te estábamos esperando. Falta el último árbol en el salón. Lo siento, profesora McGonagall, allí estaré. Hagrid cogió un abeto que tenía a su lado y lo dejó. Este abeto plateado se colocará en el salón más tarde como la decoración más importante de Navidad. Espera y verás, Weasley, no te dejaré ir. Malfoy apretó los dientes después de que la profesora McGonagall y Hagrid se fueran. Vamos. No siguió molestando y, con rudeza, pasó junto a Harry con Crabbe y Goyle. Míralo, como si le tuviera miedo. Ron miró la espalda de Malfoy y agitó el puño vigorosamente. Si Hagrid no me hubiera detenido hace un momento, sin duda le habría dado una lección. Harry no dijo nada, solo se frotó el brazo. Crabbe y Goyle eran muy fuertes. Si los demás estudiantes de Gryffindor no hubieran actuado con la suficiente rapidez, podría haber pasado la Navidad en el hospital del colegio. ¿Estás bien?, preguntó Hermione corriendo. No pasa nada, la profesora McGonagall llegó a tiempo, dijo Harry, con la mirada fija en el otro lado del pasillo, en dirección al aula de las mazmorras. Menos mal que llamaste a la profesora McGonagall. Si hubiera sido Snape, sin duda solo nos habría quitado puntos y no habría castigado a Malfoy. Bueno, ¿no está resuelto el asunto?, dijo Hermione. Deberías ir al gran comedor a verlo, es realmente genial, no sé cómo describirlo. Ve tú primero, tengo otra cosa que hacer. Dijo Harry, le guiñó un ojo a Hermione y salió corriendo como un rayo. Siendo sinceros, tanto Ron como Hermione estaban confundidos en ese momento y no entendían qué pasaba. ¿Qué le pasó?, preguntó Ron confundido. No lo sé. Hermione también estaba confundida. Harry pareció guiñarle un ojo, pero ella no entendió a qué se refería. Olvídalo, vamos primero al gran comedor. De acuerdo. Al mismo tiempo, Harry, que había salido corriendo, ya había subido las escaleras y alcanzó a Ciarán, que estaba a punto de volver a la sala común frente al retrato de la dama gorda en el 8º piso. Cuando la profesora McGonagall llegó justo ahora, Ciarán guardó inmediatamente su varita y se fue con los demás. Los hermanos Weasley corrieron incluso antes, como si la profesora McGonagall fuera a cancelar el partido de Quidditch si se retrasaban un segundo. Espera, Ciarán. Harry. Ciarán se detuvo frente al pasillo. ¿De qué quieres hablar conmigo? Quiero comprar una varita, dijo Harry. ¿Eh? Ciarán se quedó atónito al principio, pero luego se le iluminaron los ojos. Tienes buen gusto, sígueme. Lo arrastró a la sala común desde el pasillo, lo obligó a sentarse en un sillón, se dio la vuelta y corrió al dormitorio del 2º piso. Espere un momento, por favor, estaré allí enseguida. No, Harry quiso decir algo, pero en un abrir y cerrar de ojos, no había nada delante de él. No fue hasta 5 minutos después que Chiron regresó a la sala común, con una bandeja en la mano, con más de una docena de tipos diferentes de varitas cuidadosamente ordenadas dentro. Harry no estaba seguro de si aquella cosa redonda que parecía un volante podía considerarse una varita. También había otras varitas con formas extrañas. Nunca había visto productos así en la tienda de varitas de Ollivander. Les recomiendo esta, triple magia, triple felicidad, Chiron señaló la varita redonda. O pueden probarla. Si no les gusta ninguna, tengo una varita de 75 centímetros de largo en mi dormitorio. Aún no está terminada, pero pueden tomar pedidos. ¿Cuánto? Harry creyó haber oído mal. La varita de la que acababan de hablar no era para jugar a las Bludgers, pies. ¿Verdad? Un momento, me gusta mucho mi varita actual y no pienso cambiarla. Harry respiró hondo e interrumpió a Chiron, que estaba parloteando. Quiero comprar la varita con el nervio del sombrero rojo como núcleo. Chiron hizo una pausa y pensó en algo rápidamente. ¿Ron? Sí. Dijo Harry. Lo pensé hace mucho tiempo, para regalarle esa varita por Navidad. En ese caso, ¿por qué no me lo dijiste con antelación? Dijo Ciron. Puedo prepararme con antelación. Porque quiero darle una sorpresa a Ron. Dijo Harry. Jeje. Ciron frunció los labios. No sé si Ron está sorprendido o no, pero me diste una sorpresa. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Harry no entendía. Si es dinero, estoy listo. Sacó un puñado de monedas de oro de su bolsillo, ni más ni menos, exactamente 7 galeones, que deberían haber estado preparados con antelación. No, no tiene nada que ver con galeones, es la varita. Ciron extendió las manos.
Vale, la devolví a la tienda hace 2 meses. ¿Qué? La mano de Harry que sostenía la moneda de oro se detuvo en el aire. ¿Quieres decir que la varita está en el callejón Diagon? Puede que esté en otro lugar. Cyrón suspiró. Para ser sincero, no sé dónde está la varita. Harry se estaba impacientando un poco. Si la varita no estaba en manos de Cyrón, ¿qué haría Ron con su regalo de Navidad? Parecía demasiado tarde para preparar nada más. ¿Puedes hacer otra? Preguntó Harry con cautela. Claro que puedes, y los materiales están listos. Cyrón dijo. ¿Pero estás seguro? La varita no es pergamino, y la que hagas puede que no sea adecuada para Ron. Entonces, ¿qué hacemos? No te preocupes, podemos intentarlo. Pasado mañana es Navidad, y mi abuelo no debería ir demasiado lejos. Cyrón miró por la ventana. Si todo va bien, deberíamos poder lograrlo. Se puso de pie. Vamos, vayamos primero al cobertizo de las lechuzas a ver si hay un mensajero más fuerte. Usa a Edward, dijo Harry. ¿Eh? Mi lechuza, Edward. Harry dijo. Es una lechuza nival. Oh, eso es perfecto. Cyrón se palmeó la frente. Harry tiene una lechuza, ¿cómo podría olvidarlo? Además, la lechuza nival es una mascota que vale 20 galeones, la más cara de la tienda de mascotas. Su velocidad de vuelo y resistencia son naturalmente mucho mejores que las de las lechuzas comunes. Siren escribió una carta y fue al cobertizo de las lechuzas con Harry para encontrar la hermosa lechuza nival. Efectivamente, es una especie de 20 galeones. Es como un reflector en el cobertizo y se puede ver a simple vista. Tras ver a Harry, Edward voló hacia él de inmediato y le dio un beso íntimo, lo que hizo que los ojos de Siren se enrojecieran. Pensó en su mascota Tom, que estaba haciendo el tonto por todas partes y siempre estaba pensando en cómo comerse a sus colegas. Bah, no debería haber sido tan glotón desde el principio. Siren y Harry llegaron al comedor 10 minutos después de que comenzara la cena. Aunque era un poco tarde, al menos no tenían por qué pasar hambre. Ron se sintió muy extraño. Harry dijo que tenía algo que hacer antes, así que ¿por qué había vuelto con Siren? Durante la comida, no paraba de preguntar, queriendo saber qué había estado haciendo Harry, pero no obtuvo respuesta. Harry no respondió, fingiendo no entender. No le quedó más remedio que devanarse los sesos buscando una excusa para hacer los deberes, que se consideraban superficiales. Ron seguía sin parecer convencido, pero no hizo más preguntas. Después, se reunieron con Hermione y hablaron de otras cosas en voz baja. Siren estaba sentado junto a ellos, y aunque no pretendía escuchar a escondidas, oyó vagamente la idea general. En resumen, Hermione quería que Ron y Harry fueran a la biblioteca durante las vacaciones a buscar a un hombre llamado Nicolas Flamel. Pero pedirles a Harry y Ron que fueran a la biblioteca durante las vacaciones, solo puedo decir que la idea de Hermione es muy buena. Para dar la bienvenida a las próximas vacaciones, los alumnos de Gryffindor celebraron una pequeña fiesta en la sala común. La comida la trajeron los hermanos Weasley de la cocina del colegio, incluyendo pasteles, un pollo asado entero, filetes tiernos y jugosos, zumo de calabaza, galletas de guisantes, mucho más rica que la cena. También había cerveza de mantequilla de Oxmeade. Pero esto solo está disponible para unos pocos. Para ser más precisos, Fred y George solo trajeron una botella para Siren. Por supuesto, no era porque tuvieran una mejor relación con Siren, sino porque querían descubrir el secreto de su habilidad para usar varias varitas. Un mago solo puede usar una varita, lo cual es de sentido común en el mundo mágico. Claro que no es que nadie haya intentado comprar una segunda varita, hay bastantes, pero pronto descubrirán que esta supuesta segunda varita es casi inútil. Las varitas que funcionaban bien en la tienda, cuando estaban en sus manos, no solo tardaban más en formarse, sino que su poder mágico se debilitaba considerablemente. Además, eran inútiles en combate. Incluso los hechizos de limpieza más sencillos a veces dejaban residuos en las esquinas. Esta situación solo cambiaría después de que entregaran la primera varita. De lo contrario, habrían desperdiciado más de una docena de galeones. Nadie sabía por qué. Incluso si iban a la tienda de varitas de Ollivander a preguntar, solo obtenían una respuesta aparentemente plausible. La varita elige al mago. Las palabras de Siren esa tarde casi abrieron una nueva puerta a la magia para Fred y George. Querían aprender tanto que estuvieron tentados de tomar 3 varitas, incluso una en cada mano. Siren no era tacaño. Como se había bebido su cerveza de mantequilla, naturalmente tuvo que ayudar a responder sus preguntas. Así que les dijo a Fred y George que era muy sencillo hacerlo, siempre que aprendieran a hacer varitas.
Después de eso, los dos fueron a la biblioteca a pasar la noche buscando libros sobre varitas, no sé cuánto aguantarán. A la mañana siguiente, los estudiantes que se iban de vacaciones dejaron el castillo y fueron a la estación a tomar el tren. La sala común de Gryffindor, que al principio estaba llena y animada, de repente se quedó vacía. Siren se levantó temprano y estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, jugueteando con un bate de béisbol partido por la mitad. Cuando Harry y Ron se acercaron, Siren estaba dibujando en él con una pluma escarlata. «Buenos días, Siren». Harry lo saludó y se sentó en el sillón junto a él con Ron. Estos asientos solían ser los más populares, pero hoy podían sentarse donde quisieran. Ron encontró pan plano y otras cosas que habían sobrado de la noche anterior, las pinchó con un tenedor y las puso en la chimenea para tostar. Harry frunció el ceño y buscó algo a su alrededor. «¿Qué te pasa?», preguntó Ron, quien le entregó un trozo de pan plano negro. «¿Hueles algo?». «Ah, parece que está un poco quemado», dijo Ron un poco avergonzado. «No, no es eso». Harry negó con la cabeza y, tras un momento de vacilación, dijo. «Me parece oler a sangre». «Ahora que lo mencionas, me parece olerlo también». Ron levantó la vista y empezó a mirar a su alrededor. «No hace falta mirar, es esto», dijo Cirón, y les mostró a los dos la pluma roja que tenía en la mano. «¿Usan sangre como tinta?». Ron se quedó mirando, con la voz llena de incredulidad. «No es tinta, bueno, puedes entenderlo como algún tipo de medio», explicó Cirón. «Quería preguntarte justo ahora». Harry miró a Cirón. «¿Vas a jugar al béisbol?». «¿Qué es el béisbol?», preguntó Ron. «Un deporte mugle». Harry explicó. «Usan un bate de madera para golpear la pelota». «¿Bateador?». Ron pensó inmediatamente en sus dos hermanos mayores, que usaban bates de madera para golpear la pelota en los partidos de Quidditch. Casi lo mismo. Harry pensó un momento. «Pero el palo es mucho más largo y no golpea una bludger». «No sé, nunca lo he jugado». Harry dijo. «Mi primo Dudley compró un bate de béisbol, pero nunca jugó al béisbol, ni una sola vez. Supongo que simplemente le gustaba ese palo». «Yo tampoco he jugado al béisbol». Cirón dijo. «De hecho, esta es la varita que voy a hacer ahora». Harry siempre creyó saber suficiente sobre magia y magos. Desde la lechuza que repartía cartas, hasta Hagrid que apareció en la cabaña junto al mar, pasando por el callejón Diagon, el andén 9, Hogwarts, Harry actuaba cada vez con más calma, y creía haberse familiarizado poco a poco con todo en el mundo mágico. Pero ahora, de repente, sentía que no sabía nada de magia, y ni siquiera reconocía la varita. Obviamente es un murciélago, ¿verdad? Después de que Siren saliera de la sala común, Harry miró a Ron con la mirada perdida. En trance, recordó lo que Siren le dijo ayer por la tarde. Todavía hay una varita de 2 pies y medio que no está terminada, pero se puede reservar. ¿Así que es esto? Harry sintió que Siren no debía bromear con él sobre este asunto, e intentó relacionar las palabras pie y varita, pero no pudo. Me atrevo a decir que Siren debe haber estado bromeando con nosotros hace un momento, dijo Ron. A diferencia de Harry, él sabe más de magia, y muchas de sus cogniciones han formado un sentido común inamovible desde hace mucho tiempo. En su opinión, las varitas deberían ser iguales a las que usan ahora, con la diferencia de longitud como máximo. Como todos a su alrededor son así, no hay excepción. Así que Ron no creyó que el bate de 60 centímetros fuera una varita desde el principio, y solo pensó que Sirena les estaba tomando el pelo. ¿Quieres jugar al ajedrez mágico?, preguntó Ron después de comer el último bocado de champiñones a la parrilla. Ah, vale, dijo Harry, sintiendo que tenía la cabeza hecha un lío y necesitaba hacer algo para distraerse. Pero Ron, yo nunca he jugado al ajedrez mágico. No pasa nada, puedo enseñarte, es muy sencillo. Ron sacó un viejo tablero de ajedrez destrozado y le enseñó a Harry cómo mover las piezas. Es como el ajedrez mugle, pero las piezas están vivas y tienen sus propias ideas. Esto es muy interesante, y se siente como comandar un ejército para luchar. Harry pronto se volvió adicto a este juego, pero sus habilidades no eran buenas y perdía contra Ron siempre. Al final, ni siquiera la reina de su lado pudo soportarlo más, así que blandió su bastón y golpeó con fuerza el dedo de Harry. ¡Ay! Los dedos de Harry se enrojecieron al instante y se le saltaron las lágrimas de dolor, pero la reina a su lado seguía maldiciendo furiosa. Estúpido, idiota, monstruo de montaña cabeza hueca. Probablemente este sea el defecto del ajedrez mágico. Las piezas de ajedrez tienen un temperamento muy fuerte. Al mismo tiempo, Shilun también había llegado a la cabaña de Hagrid.
Llamó a la puerta, pero no oyó la voz fuerte y familiar de Hagrid. ¿Nadie? Shilun esperó un rato, pero seguía sin haber movimiento en la cabaña. Estaba seguro de que Hagrid no estaba en casa. Probablemente había ido a Hogsmeade a beber. Hagrid tiene la costumbre de ir a Hogsmeade a tomar unas copas entre semana, incluyendo a muchos profesores. Hoy es el primer día de vacaciones escolares y está nevando. Es un día excepcionalmente bueno, y Hagrid, como es natural, no lo echará de menos. Pero Shilun hará un viaje en vano, viniendo aquí con nieve y caminando de vuelta al castillo con nieve. Originalmente quería hacer la varita hoy, pero ahora solo puede esperar hasta mañana. Siren no eligió usar el hechizo de desbloqueo para entrar directamente, aunque era un pequeño problema que podía resolver con un gesto de la mano, e incluso si Hagrid lo supiera, no le importaría, pero aún así no lo hizo. Las vacaciones de Navidad acababan de empezar, así que no tenía prisa. Esperó hasta la tarde. Claro que tengo prisa. Harry caminaba de un lado a otro por el dormitorio de Siren, mirando por la ventana cada pocos segundos. Mañana es Navidad y no he preparado nada. Si Edwin no vuelve, solo puedo darle a Ron una bolsa de grajeas Vivi de todos los sabores. Eso también está bien, dijo Ciron. ¿Pero dónde compraste las grajeas Vivi de todos los sabores y les pediste a los de último año que las trajeran de Hogsmeade? No, las compré en el tren, dijo Harry. ¿En el tren?, preguntó Ciron sorprendido. ¿En el expreso de Hogwarts? Sí, asintió Harry. ¿No te has terminado los dulces que compraste al principio del curso? Porque no me gustan los dulces con olor a betún, no los he vuelto a comer desde entonces. Entonces eres muy amable con Ron, dijo Ciron chasqueando los labios. Claro, no. Harry asintió inconscientemente, y luego cambió de palabras rápidamente. No quería darle grajeas bebé de todos los sabores por Navidad, quería darle una varita. Lo sé, no tienes que darme explicaciones. Ciron hizo un gesto con la mano. Pero no puedo hacer nada si Edwin no puede volver. Ya sabes, la tienda de varitas no tiene mucho trabajo excepto los primeros días de clase. No puedes dejar que mi abuelo vigile una tienda vacía todo el día sin hacer nada, ¿verdad? No, claro que no me refiero a eso. Harry negó con la cabeza rápidamente. Solo estoy un poco ansioso, Ron quiere una varita propia. No te preocupes, dijo Ciron. Mañana es Navidad, aún hay tiempo, deberías creerle a Edwin. Ahora parece que Edwin es la única en quien puedo confiar. Harry esperó hasta muy tarde, dando vueltas en la cama, sin poder dormir. Solo quería que Edwin volviera antes de mañana por la mañana, le diera una sorpresa a Ron y luego disfrutara de una gran cena y un divertido juego. Harry esperó hasta la madrugada, pero Edwin seguía sin regresar. Tenía demasiado sueño, su conciencia empezó a nublarse y se quedó dormido. Al día siguiente, llegó la Navidad como estaba previsto. Shilun no se levantó demasiado temprano. Se levantó de la cama a las 9 y empezó a desempacar la pila de paquetes a los pies de la cama. Había bastantes regalos. Shilun los contó a grandes rasgos. Había más de una docena en total, el doble que el año pasado. Primero fijó su vista en el paquete de papel más grande. El grueso papel craft, el tosco método de embalaje y la fuente con dragones voladores y fénix danzantes. Shilun ni siquiera necesitó mirar el nombre. Debía ser un regalo de Hagrid. Las cosas dentro había muchas cosas, pero lo más llamativo era un puñado de pelos largos y plateados de cola de unicornio, cada uno de los cuales medía más de 15 pulgadas de largo, pertenecientes al pelo de cola de unicornio de la más alta calidad. Siren calculó que ni siquiera su abuelo Garry Collivander habría visto tantos artículos de alta calidad a la vez. Se desconocía cuánto tiempo había buscado Hagrid en el bosque prohibido para recoger este puñado. Además, había 2 patas negras metidas en el paquete de papel marrón. Hagrid le había traído esto a Siren antes. Eran las patas de una acromántula, pero esta vez era obviamente más larga que las anteriores. Si estuviera completamente estirada, mediría al menos 3 metros de largo. No me extraña que el paquete fuera tan grande, si fuera más pequeño, no cabría. Pero una pata medía 3 metros de largo. Era difícil imaginar lo grande que sería esta cosa cuando estaba viva. Siren continuó mirando entre las cosas de abajo, pero de repente oyó los gritos incoherentes de Ron no muy lejos de la puerta de al lado. ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Varita! Harry, me regalaste una varita nueva. Estoy tan feliz, de verdad es para mí. Es el mejor regalo de Navidad que he recibido.